Pero sin más ni menos, voy a contar un poco el contexto de dónde salió este capítulo. Bueno, en primer lugar, es una idea que tenemos con Sofi hace 1000 años, pero nunca nos sentábamos a gestionarla. Creo que esta es una versión un poco beta de lo que quizá proyectábamos en un momento, pero es una versión, en fin. Más adelante podremos hacer quizá una serie de esto, ¿no? Porque obviamente un montón de poetas torturados han quedado afuera de esta selección, pero elegimos a las duplas, ¿no? De escritores que se enviaban correspondencia para reflexionar un poco acerca de, en primer lugar, ¿qué es esto de la correspondencia entre escritores? ¿No? Porque, bueno, ya hemos hablado en el tecito en el que hablamos de qué pasa cuando un autor muere, de esta cuestión de, bueno, las cartas, la correspondencia o los escritos personales de un autor constituyen parte de su obra. O sea, si el autor no dio el visto bueno, ¿se pueden publicar? Bueno, siempre esos documentos, habíamos dicho en ese momento, en general terminan editándose igual, incluso cuando el autor explícitamente ha dicho que no. Recuerdan el caso de Emily Dickinson, que es una poeta que también tiene muchísima correspondencia para analizar, pero hoy no la hemos tomado, que ella le había dicho a su hermana que cuando muriese quería que todos sus escritos se quemen y obviamente Lavinia no le hizo caso. No importa un fuck. No le importa un fuck. Y bueno, por un lado le agradecemos, ¿no? Porque dado que ella editó, ¿no? Y recopiló todos esos poemas, hoy en día conocemos la obra de una poeta tan magnífica como Emily Dickinson, pero por otro lado es como que queda ese regusto un poco agridulce, ¿no? De que no era lo que la autora deseaba. Pero bueno, más allá de este debate de si está bien o mal que se publique y que se tome como también material de análisis para las obras de los autores, ¿no? Vieron que hay como distintas corrientes dentro de la crítica literaria y algunas muy fuertemente recomiendan linkear, ¿no? la biografía del autor con sus escritos, digamos, publicados, con su ficción, y hay otras corrientes que todo lo contrario, ¿no? Friendship ended with formalismo ruso. Claro. Biograficismo is my newest friend. Pero bueno, nada, no importa. Acá no estamos para hablar de ese debate. Lo que está publicado, está publicado. Nosotras no hemos editado ninguno de estos volúmenes de correspondencia. Lo que venimos es a darles chisme, que es lo que ustedes siempre nos piden, básicamente, ¿no? O sea, como que la introducción era un poco intelectual, pero era para decir eso. Este es un capítulo que piden mucho. Lo han pedido en todos los vivos que hemos tenido, básicamente. Sí. Así que nos vimos un poco en la obligación. Nos vimos en la obligación de proveer. Pero bueno, como les decíamos, hoy vamos a hablar de 4 parejas de escritores torturados cuya correspondencia grita por todos lados. Por favor, chicos, tómense un barco y dense un beso, ¿no? Porque también estaba esta cuestión de que había un momento en el que los círculos de escritores tenían un peso muy importante, ¿no? Dentro de la academia, dentro del mundo de las letras a nivel internacional, y se iban armando como grupitos. Entonces es obvio que si se van armando grupitos, en una época donde no había redes sociales, no había otra manera de conocer gente, es obvio que va a haber gente que pegue onda. Más si hay como un interés compartido ya de por base, digamos, que es la escritura, ¿no? O la poesía, como en muchos de estos casos. Entonces, bueno, lo que es como por ahí más dramático de estas duplas que vamos a estar siguiendo es que en ningún caso este amor que vamos a estar rastreando obviamente se ejecutó con un final feliz. En algunos casos ni siquiera podemos saber si se ejecutó o no se ejecutó, ¿no? Como que es leer entre líneas y es un poco lo que la crítica dice, ay, no hay que hacer eso, pero bueno, todo lo que queremos hacer es leer entre líneas para ver qué sucedió. Yo creo que igual justo los 2 tuyos son los más dramáticos. Los más dramáticos, sí. Los míos y los más estuvieron inciertos. Tranquis, o sea, que no terminó con el final que queríamos, pero no pasó nada malo. Yo creo que lo que muchas veces lo hace dramático es que a veces se conservan muchísimas más cartas, ¿no? De parte de uno de los miembros de la dupla que de otro. Entonces, teniendo quizás solo una parte, nos cuesta discernir si eso verdaderamente sucedió o no. Eso es lo que va a pasar, por ejemplo, con las duplas que voy a tratar yo. Ahí veremos qué pasará con las duplas que va a tratar Sofi, porque a veces esa correspondencia se conserva, pero, por ejemplo, como vamos a ver en el caso de Cristina Peri Rossi, ella se ha guardado, ¿no? Como algunas cartas que Cortázar le envió, porque prefería que no salgan a la luz, ¿no? Que no sean conocidas por el público.
Así que, ¿te parece que comencemos con nuestra primera dupla? Así es. No sé si ahí alguien en el chat comentó algo. Que nos escuchamos bien. Ah, muy bien, perfecto. Si tienen dudas, avisen. Si tienen dudas, avisen. Bueno, nuestra primera dupla es Ingeborg Bachmann y Paul Celan. Hemos hablado sobre Ingeborg en el pasado, en este podcast. Hay un capítulo sobre ella, gran poeta y novelista austríaca. Paul Celan, también un poeta judío rumano que sobrevivió al Holocausto, y ambos, ¿no?, se encontraban en el mismo momento escribiendo sobre lo mismo, ¿no? En Europa, obviamente, piensen que hubo un momento, ¿no?, en el que la literatura europea estuvo completamente permeada por esta pregunta de, bueno, después de todo lo que sucedió en la guerra, ¿no?, ¿cómo es posible seguir escribiendo? ¿No? ¿Cómo seguir o poder plasmar estos horrores después de lo sucedido? Que además Bachmann, terminó huyendo. Exacto, Bachmann como exiliada y Paul Celan también, porque vivió luego toda su vida en París, y ambos toda su vida como lamentando el no poder volver a su pueblo de origen, no poder recorrer su lugar natal de la misma manera que lo hacían cuando eran niños, además del trauma, ¿no?, colectivo que en la zona fue realmente muy fuerte y sigue teniendo consecuencias al día de hoy. Bien, ellos formaban parte de el grupo 47, vieron que les decíamos como que se van conformando círculos literarios, bueno, uno muy pujante en el ámbito de la literatura alemana era el grupo 47, que eran todos poetas que escribieron, ¿no?, en el contexto de posguerra, y se conocieron en Viena en una reunión de este grupo. Esta ciudad es donde Ingeborg vivía, ¿no? Estaba establecida allí, y allí se van a situar muchos de sus cuentos y su novela más importante, que es Malina. Ella tenía 22 años y él tenía 27 años. Chiquitita. Y ella muy chiquitita. Él también bastante joven, como que yo antes de adentrarme un poco más en esta historia pensé que tenían bastante diferencia etaria, porque a él se lo ve muy calmo. Avejentado. Se lo ve muy avejentado. No le dio bien la guerra. No. Pero igual, o sea, 22 a 27 como que siento que hay una diferencia importante, pero bueno, en el contexto obviamente tal vez era otra antes, no sí, como ahora, que por ahí a los 22 sos muy niña. Y sí, pero vos buscas una foto de Paul Celan a los 27 y parece un tipo de 45, ¿eh? O sea, estaba baqueteado, pero bueno, no importa. El comienzo de esta relación fue muy intenso y muy complejo, obviamente porque... es quizá difícil extrapolarlo al contexto actual, pero hay que tener presente que la guerra había terminado en el 45 y las consecuencias de esa guerra, o sea, cómo iban saliendo a la luz los horrores que el régimen nazi había ejecutado en distintas zonas de Europa, era como por cuotas, ¿no? Entonces eso se iba procesando, se iba también procesando el debate de como, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? O sea, la guardamos abajo de la alfombra, hacemos musarela y nunca más hablamos de esto. Bueno, nada, todos estos debates estaban en el momento como ardientes y para un escritor comprometido, como lo eran Ingeborg Bachmann y Paul Celan, era muy difícil quedarse al margen. Entonces, también era muy difícil, ante todo esto que estaba pasando, decir como, bueno, me voy a permitir enamorarme, por ejemplo, o me voy a permitir formar una familia, porque todo era muy incierto y muy horrible. Hay muchísimo trabajo intertextual que toma poemas y obras de ambos autores durante esos años en los que ellos van a intercambiar cartas, que son como más de 20 años, o sea, 20 años, es como tener una situationship de 20 años, o sea, la peor pesadilla. 20 años que se van a mandar cartas y no va a pasar absolutamente nada, pero bueno, hay muchísimo trabajo en la crítica que toma poemas de uno y de otro y los va como interconectando, y se nota incluso el uso de los mismos simbolismos, de los mismos lugares comunes, de las mismas metáforas, o sea que además de tener un intercambio de cartas a nivel amoroso e incluso erótico, eran, compinches de escritura, ¿no? Como que iban compartiendo y debatiendo ideas de escritura. Como Bob Dylan y Joan Baez. Exacto, exactamente. ¿Pero ellos se mandaban cartas también? Se publican canciones. Todo muy público. Como Taylor y Matty Haley. Claro. Claro.
Bien, las cartas entre Paul Celan y Bachman fueron recopiladas en la obra Tiempo del Corazón de la editorial Hearthsight, que fue publicada en 2008, con una edición a cargo de Bertrand Badiou y otros, y como suplementos incluye la correspondencia entre Bachman y la esposa de Paul Celan, porque obviamente se imaginan que después de 20 años el tipo no se iba a quedar soltero, ella tampoco, y entre Bachman y Max Frisch, que es otro escritor de la época, con el que Ingeborg convivió, pero no se sabe bien si estaban juntos o si él era gay y ella, digamos, funcionaba como su esposa. Lavender Merrish. Exacto. Pero bueno, igual ella siempre tuvo como muchos amantes. Esta edición es muy difícil de conseguir pirata, entonces mi lectura de las cartas entre Bachman y Celan se dio un poco en cuotas, porque no puedo encontrar el EPUB pirata de esta versión, y la edición sale como 49.000 pesos. Así Rocío, que, es tu momento. Si alguien me la quiere mandar, yo la recibo, pero está muy cara. Pero bueno, obviamente es de una editorial europea, está traducida al español, la edición en alemán se llama de la misma manera, y bueno, ha llegado aquí, pero no se imprime acá. Bien, ¿qué es lo que pasa? Esto que les decía antes, cuando nos ponemos a pensar en correspondencia entre autores, hay que tener en cuenta que si vamos a tomar un periodo de tiempo tan largo, no es que ellos estuvieron 20 años escribiéndose y durante los 20 años se mandaban una carta por mes, ¿no? Obviamente hay baches y en este caso hay muy pocos encuentros. O sea, desde la primera vez que ellos se ven hasta la segunda vez que ellos se ven, pasan 10 años y durante esos 10 años la correspondencia es bastante, ¿no? De bastante volumen, pero se imaginan que después de ese momento, ¿no? Que llega con muchísima expectativa, de alguna manera es como, bueno, y ahora. O sea, ya está, ¿viste? Otros 10 años de correspondencia es como un montón. Así que vamos a ver un poco los giros de esta trama. Qué incómodo, o sea, que me parece muy incómodo, tipo, estar 10 años escribiéndote con alguien y de pronto tener que verlo en persona, como que yo estaría tipo... Ugh. ¿De quién te acuerdas que habíamos tocado un caso una vuelta de... ¿Era Gabriela Mistral o Idea Vilariño? Que se mandaba cartas con alguien y se vieron en persona y... Ay, no le gustó. Y no le gustó y le dejó de mandar cartas. Creo que era Mistral. Era Mistral, ¿no? Sí. Que le dijo fea, como fea, horrible. ¿Quién se cree que es? ¿Quién era Enrique VIII? Y en este caso, lo que vamos a tener, que me parece muy interesante y que siento que hace muchísimo más dramático todo, es que además de cartas que efectivamente se enviaron y llegaron correctamente a su destinatario o destinataria, vamos a tener borradores, es decir, cartas que se han conservado por parte de Bachman, pero que nunca fueron enviadas. Era la Notes App de la época. Claro, sí, exactamente. Bueno, Bachman murió en circunstancias muy misteriosas, lo hemos tocado en el capítulo que le dedicamos, vayan a verlo. No ahora, mañana. No ahora, mañana, no se vayan del vivo. Pero bueno, no se sabe si se tomó una pastilla, se quedó dormida y se prendió fuego su departamento, o fue, digamos, adrede. Pero de todas maneras muchísimos de sus escritos se conservaron, incluyendo las últimas novelas que ella estaba escribiendo y que formaban parte de toda una saga. Pero bueno, es muy interesante esto de los borradores que se conservaron, porque la protagonista de la mejor novela de Bachman, que es Malina, tiene esta característica como característica principal. Ella escribe cartas todo el tiempo, está toda la novela escribiendo cartas y nunca las envía. Entonces me parece como que quizá, ¿no? Si queremos ponernos con esa parte de la crítica que se permite hacer una lectura biográfica, hay algo, ¿no? En este movimiento de la autora misma de querer comunicar algo que en algún momento duda y luego no envía, ¿no? Y eso tiene como una carga emocional quizá todavía más grande, porque lo que uno escribe, ya sea como material personal, o como diario o lo que sea, obviamente tiene una carga emocional mucho más grande que si uno lo va a publicar o enviar al exterior en este caso. Pero bueno, la primera carta que les traje, el primer extracto, es de cuando Bachman le cuenta a su familia que conoció a Paul Celan. Recuerden que ella, niña de 22 años, y les dice:
Hoy ha ocurrido otra cosa. El poeta surrealista Paul Celan, a quien conocí anteanoche en casa del pintor Genet con Weigel, y que es muy fascinante, se ha enamorado de mí. Y eso me da un poco de picante en mi aburrido trabajo. Por desgracia, tiene que irse a París dentro de un mes. Mi habitación es actualmente un campo de amapolas, ya que a él le gusta colmarme de este tipo de flores. No, me mató. Me gustó la certeza. Sí, él se ha enamorado de mí. Es que quizás yo siento como que se lo dijo, ¿me entendés? O sea, pues si después le envió un montón de flores. Amoureux. Sí. Re pesado. Bueno, y la primera carta que Celan le envía a Bachmann, ¿no? Como inicio de este derrotero de correspondencia, es el envío de un poema titulado En Egipto y un libro de Matisse con obras, ¿no? Como muy romántico. Qué buen regalo. Y ya poquito tiempo después, como ella comenta en este extracto que le manda a su familia, él se va a París y diría que un mes después de eso conoce a quien va a ser su futura esposa. Y como les decía, ellos no vuelven a verse hasta 1957 en un congreso y, bueno, cada uno como que va teniendo su vida, pero podríamos decir que el año del que más jugo podemos sacar y del que más extractos vamos a leer es 1948, que es el año en el que se conocieron, y 1949, creo que cuando la chispa todavía estaba más encendida, ¿no? Porque todavía no había pasado como ese bache de tiempo tan grande que a uno hacía pensar como, bueno, pero pará, o sea, nos estamos diciendo te amo en todas las cartas y estamos a, no sé, ¿cuánto habrá entre Viena y París? Sí, en esa época por ahí no era tan fácil, sí, obviamente. Pero igualmente no era un viaje muy largo. Claro, pero digo, no es que uno estaba en Australia y el otro en no sé, Chicago. Sí, en un día se cruzaban. Claro. Entonces, bueno, nada, también la vida, ¿no? O sea, ambos escritores muy reconocidos, Paul Celan un poco menos. Pero siempre muy ambicioso en buscar reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Y Ingeborg, si bien quizá en el momento no tenía ambiciones tan grandes, igual llegó a ser una poeta muy reconocida en Austria y además una profesora, porque ya recuerdan que hizo un doctorado en filosofía y recibió muchísimas becas para continuar estos estudios que realizaba sobre la filosofía del lenguaje, muy, muy complejos. Entonces, ambos tenían vidas muy atareadas, pero igual no los justifico. La aplicó la de Onetti para mí. ¿Él? Y sí, porque... Y sí, obvio. Le hizo la de Te enamoro y al toque me casó con otra y chau. Sí. Supuestamente ese matrimonio fue un matrimonio arreglado porque era una señora de dinero. Pero tenés 27 años, nenito. Sí, obvio. Hacete cargo. Ponele voluntad. Así que bueno, los extractos que vamos a estar leyendo son quizá de este momento por ahí como más romántico. Primer extracto. Le envía Ingeborg a Paul. Querido Paul, ayer y hoy pensé mucho en ti, en nosotros si quieres. No te escribo para que vuelvas a escribirme, sino porque en este momento me da alegría y porque quiero. También tenía pensado encontrarme contigo en estos días en alguna parte de París, pero luego mi tonta y vana conciencia del deber me retuvo aquí y me quedé. ¿Qué querrá decir en alguna parte de París? No tengo idea, pero de algún modo seguramente hubiera sido lindo. Hace 3 meses, de pronto, alguien me regaló tu libro de poemas. No sabía que había salido. El piso parecía tan liviano, como si flotara, y la mano me tembló un poquito, apenas, y después no pasó nada más durante bastante tiempo. Sigo sin saber qué significó la primavera pasada, linda primavera, y los poemas, y el poema que hicimos juntos. Hoy te quiero y te tengo tan presente, quiero decírtelo sin falta, entonces muchas veces no lo hice. En cuanto tenga tiempo puedo ir un par de días. ¿Tendrías ganas de verme? 1 hora o 2. Muchos, muchos cariños, tuya Ingeborg. 1 hora o 2. Ay, no, 1 hora o 2. Y algo que delata, ¿no? Este quizá primer intento de establecer una conexión por parte de ella. Ella está como todo el tiempo diciéndole que va a ir y después por algún motivo no va. Y él como que responde tarde esa carta en la que ella dice que va a ir y le dice, ay, no viniste. Y bueno, y así se va como sucediendo durante 10 años. Es muy frustrante de leer. Pero él jamás le dice que va a ir a verla. Él tiene su vida en París. Entonces, es un hombre. Llega un punto que siento que ella, porque vamos a ver que esto va a ir escalando,
se cansa del reclamo, porque es como, sí, yo te envié una carta diciendo que iba a ir, vos me contestaste 2 meses después diciendo, ay, ¿por qué no viniste? Te estaba esperando. Y si no me contestaste la carta, macho, ¿de qué me estabas esperando? Entonces, es como que hay problemas de comunicación entre Siento ellos. que es el equivalente moderno de hoy cuando arreglas una cita Sí. y la otra persona nunca te confirma, entonces como que ninguno se habla y al final no van a ningún Y lado. dicen, no me habló, entonces no nos vimos. Pero ¿y vos le hablaste? Claro. Y no, pero él me tenía que hablar. Dale, porcelana. Chicos, si quieren que las cosas sucedan, Aparte, perdón, háganlas pero había suceder. telegramas, o sea, si querías algo urgente Obvio. también. Lo que pasa es que es cierto que yo siento que para mí él tendría que haber tomado la posta, porque ella vivía sola. Después, digamos, mucho tiempo después, Max Frisch se mudó con ella, pero no era no era su marido. O sea, no se sabía bien qué era, pero no tenían un vínculo serio. Y él vivía con su esposa. Entonces, si ella iba a París, es como era como la China Suárez. Entonces, o sea, se tenía que quedar en un hotel o algo. Tati Bachman. Que era la Tati. Y él como que nunca tomó ese... Como que otras cosas eran importantes para él. Bueno, a esta carta, Paul le contesta con retraso, le dice, intenta olvidar por un momento que guardé silencio tanto tiempo y con tanta tenacidad. Tuve mucha aflicción, más de lo que mi hermano podía quitarme de encima. Escríbeme como si le escribieras a él que siempre piensa en ti y que guardó en tu medallón la hoja que ahora has perdido. No me hagas esperar, no lo hagas esperar. Bueno, acá aparece un agente del cual yo no traje extractos porque eran muy aburridas esas cartas, pero ante la falta de contesta de Paul, muchas veces Ingeborg le mandaba cartas a su hermano, o sea, el hermano de Paul Celan, que habían pegado onda en el mismo encuentro en el que ella lo había conocido a Paul Celan, pero onda de amistad, como amiguis. Creo, no sé si él estaba casado también en ese momento, entonces amiguis. Y él, o sea, le reclama a través del hermano, y muchas veces el hermano es como que le contesta las cartas a Ingeborg como diciéndole, mira, no sé en qué anda mi hermano. Como no, me gustaría ayudarte, pero no puedo. Es muy como deprimente, porque además él también siempre se está... ella nunca lo iba a defender. Te odio, Paul Celan. Esa es nueva igual. Yo siento que hoy día no se aplica esta, la de hablarle a mi hermano. No, pero el hermano no, pero por ahí sí hablarle a alguna amiga o amigo. Puede ser. Tipo... Pero aprendan, muchachos, acá hay una nueva estrategia. Pero tiene que ser como si ya generaste cierta confianza, porque tenés que tener el contacto de, qué sé yo, como... O sea, ya si le hablas a otra persona para preguntarle, che, ¿por qué tal no me contesta? Salga de ahí, soldado. Ese no es un vínculo seguro. Ellos leían cartas pero daban consejos de relaciones. No sabía si era un consultorio... Si Ingeborg fuera mi amiga. Si era un consultorio romántico o una clase de literatura. No, iba a decir que algo que a mí me molesta mucho de Paul Celan es que él siempre se está como justificando con su aflicción, ¿me entendés? Como que obviamente sufre depresión, distintos problemas de salud mental, que en la época no estaban diagnosticados y no tenían tratamiento, por todo lo vivido, ¿no? Por el trauma de haber sobrevivido al holocausto y demás. Y yo entiendo el trauma, te juro, o sea... Pero no puedes usarlo como excusa de todo. O sea, porque la vida sigue. Y si yo veo que vos publicás poema, que le mandás poema tal, que apareces en tal conferencia y no me estás contestando la carta, es que me estás gosteando. ¿Me entendés? O sea. Como dice Bart, es fading. Fading, tal cual. Como la canción de Taylor, que decía fading until I left. O sea, me sorprendió mucho, hablando del taller de Eros, hay un fragmentito ahí de Fragmentos de Discurso Amoroso que es fading, se llama, y básicamente es lo que hoy decimos gostear. Claro. Pero en el momento como que él tomó esa palabra del inglés y siento que hoy estaría muy feliz de que todos digamos gosteo. Me gusta. Igual me gusta fading. Está bueno, es poético. Es poético. Bien, continuamos. Ingeborg le manda, querido mío, estoy tan contenta de que haya llegado esta carta. O sea, ella encima le agradece. No. Arrastrada igual. Qué arrastrada. Y ahora te he hecho esperar tanto, yo también, sin ninguna intención y sin un pensamiento hostil. Sabrás por ti mismo que a veces pasa, uno no sabe por qué. 2 o 3 veces te escribí una carta que después no envié. Ojo. Pero ¿qué importa eso si cada uno piensa en el otro y tal vez sigamos haciéndolo mucho tiempo más? No le hablo solo a tu hermano, hoy hablo casi únicamente contigo, porque eres tú a quien le tengo afecto a través de tu hermano.
Migajas. Sentí todo este tiempo que estabas afligido. Hazme saber si te ayudaría a recibir más cartas. En el otoño, unos amigos me regalaron tus poemas. Fue un momento triste porque vinieron de otros y sin una palabra tuya. Ahora entiendo bien que irte a París era lo mejor que podías hacer. ¿Qué dirías si este otoño de pronto yo también estuviera allí? Esta carta se sigue de un borrador que no fue enviado ante la falta de respuesta de Paul, porque ella va como dejando su corazón en una bandeja y él no le responde. Acá nos ponen pisada por el macho ella. Pisada, totalmente pisada. Gallina. Paul, querido Paul, siento nostalgias de ti, de nuestro cuento maravilloso. ¿Qué hago? Estás tan lejos de mí y las postales que hasta hace poco me dejaban tan contenta ya no me alcanzan. Ayer, por intermedio de Klaus Demus, me llegaron poemas tuyos que no conocía, también 3 de los últimos tiempos. Me resulta casi insoportable que me hayan llegado de un modo tan indirecto. Por favor, no lo permitas. Tiene que haber algo para mí también. Yo los puedo leer mejor que los demás, porque es allí donde te encuentro desde que Beatrix Gasse ya no existe. Siempre eres tú lo que me importa. Paso mucho tiempo cavilando sobre eso y te hablo y tomo tu cabeza distinta, tu cabeza morena entre mis manos. Y quisiera quitarte el peso del pecho, dejarte libre la mano de los claveles y oírte cantar. No me ha pasado nada que de golpe me haga pensar más intensamente en ti. Todo sigue como siempre. Tengo trabajo y éxito de alguna manera. Hay hombres a mi alrededor, pero no me importa mucho. Y ella no se la mandó. Porque para mí que la terminó de leer y dijo, esto es demasiado. Sí. Hay hombres a mi alrededor. Como que hizo... Es como ¿Vos decís, el hermano? Poema de Idea, carta 2, que dice, ir a cenar, es claro. Como que igual tiene lo suyo, se va con otro, pero bueno, cuando vuelve se queda ahí. Ay, no. Cavilando. Sí. Onetti. Claro, sí, no. Bueno, también hay algo ahí que cuando un vínculo se va haciendo cada vez más fuerte por un medio que no es el real, como que uno empieza a llenar los baches con idealización. Y idealización no es realidad, ¿no? Entonces, también como que siento que ese juego, ¿no? De pertenecer a un grupo de escritores que están en tendencia en la época y que de alguna manera ella no pueda dejar de escuchar de él, hace que tampoco lo pueda soltar, ¿no? Sí, ahora se usa mucho el término limerence, que creo que es esta idea como de sostener el vínculo incluso cuando la otra persona no está. Que puede ser como muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, escribiéndole por más de que no haya respuesta. Claro. Puede ser viendo señales de que la otra persona está ahí cerca, imaginándolo. Hay gente que flashea que está embarazada para poder mantener el vínculo, ¿no? En su cabeza. Entonces es como decías vos, como llenar el bache con lo que tenés, ¿no? A mano. Y entonces, bueno, en este caso podías sostener este vínculo gracias a las cartas sin respuesta. Exactamente. La carta que sí le envió es la siguiente, que dice: a veces lo único que quisiera es irme y llegar a París, sentir que tocas mis manos, que me tocas entera con flores y después otra vez no saber de dónde vienes y a dónde vas. Para mí eres de la India o de un país aún más lejano, oscuro, marrón. Para mí eres despierto y mar y todo lo que es misterio. Sigo sin saber nada de ti y por eso muchas veces tengo miedo por ti. No puedo imaginarme que tú debas hacer lo que los otros hacemos aquí. Yo debería tener un castillo para nosotros y traerte conmigo, para que pueda ser allí mi señor encantado. Tendremos muchas alfombras y música, e inventaremos el amor. Para mediados de agosto quiero estar en París un par de días solamente. No me preguntes por qué, para qué, pero quiero que estés para mí, 1 noche o 2, 3. Llévame al Sena, vamos a mirar y mirar bien adentro hasta que nos hayamos vuelto pececitos y no nos reconozcamos. Totalmente de Lulu, con lo del castillo encantado. ¿Qué estás diciendo? Ella está muy... Amiga, muy mal. no. Ella necesita ayuda. No le mandes esto. Igual me da, o sea, me mata que en esto de la correspondencia entre escritores es como... No pueden decir, tipo, che, quiero ir a París porque quiero culiar, ¿me entendés? Como que ellos tienen que decir que el castillo... Quisiera ser un pez. Y quiero ser un pez y un par de noches, 2 o 3, como dale, decí la cosa, decí lo que querés. Pero bueno, ser su mujer. Acá ella reitera y él responde, como después de 1.000.000 de meses, y le dice: Ingeborg querida, un par de líneas, muy apurado. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, flaco? Muy apurado. Le escribe, después de toda esa perorata que acabo de leer, le escribe 3 renglones y medio. No, imperdonable.
Un par de líneas muy apurado, solo para decirte lo mucho que me alegro de que vengas. Espero que esta carta llegue a tiempo y que me escribas cuando llegas. ¿Puedo esperarte o no puedo? Porque tampoco puedo preguntar el por qué y el para qué de tu viaje. Estoy lleno de impaciencia, amor. Tuyo, Paul. Este es mi número de teléfono. Es como cuando le escribiste a un choclo así, un varón te pone... Okay. Buena, es una poesía, le dijo. Claro, mucho texto, le dijo. Ella de vuelta no aparece y ya no le vuelve a reiterar como sus explicaciones. Y ahí sí, él, cuando se siente como menospreciado, ahí arranca. Y le dice... Mi querida Ingeborg, así que vienes recién dentro de 2 meses. ¿Por qué? No lo dices, tampoco dices por cuánto tiempo, no dices si recibirás la beca. Mientras tanto, propones, podemos intercambiar cartas. ¿Sabes, Ingeborg, por qué te escribí tan poco durante este último año? No solo porque París me empujó a un silencio terrible del que no podía salir, sino también porque no sabía qué piensas sobre aquellas pocas semanas en Viena. Pero si le mandó 80 cartas diciendo que lo amaba. O sea, no se entiende. Tal vez me equivoco. Tal vez lo que sucede es que nos esquivamos justo allí donde tanto quisiéramos encontrarnos. Tal vez la culpa sea de los dos. Solo que a veces me digo que mi silencio tal vez es más entendible que el tuyo. Porque la oscuridad que me lo impone es más vieja. Las grandes decisiones uno siempre tiene que tomarlas solo, lo sabes. No estás solo. Estás casado. Torturadísima, aparte. Re torturado. Cuando llegó aquella carta en la que me preguntaba si debías elegir París o Estados Unidos, me hubiera gustado decirte lo mucho que me alegraría que vinieras. ¿Y por qué no se lo dijiste? ¿Puedes entender, Ingeborg, por qué no lo hice? Me dije que si realmente te importara algo, es decir, más que algo, vivir en la ciudad en la que vivo yo, no me hubieras pedido consejo. Al contrario, ha pasado un largo año. Un año en el casado, por eso te pregunto. Ha pasado un largo año, un año en el que seguramente te ha ocurrido más de una cosa, pero no me dices cuán lejos han quedado nuestros propios mayo y junio. ¿Cuán lejos o cuán cerca estás, Ingeborg? Paul. No, bueno. Aparte, ahí le tiró tipo que se hacía quiso tirar una frase ahí como potente. Sí. ¿Cuán lejos o cuán cerca? Oh. ¿Cuál? Para. ¿Quién era? Re pesado. Conel era. No. Un papa frita mal. Ron pone el re lastimoso. Re lastimoso. Pero ven que él está como todo el tiempo arrastrándose, pero al mismo tiempo no ejecuta, o sea, no activa. Si la querés ver, te vas. O sea, vos wanted to, he would. Claro. Él también se puede ir a Viena. Y además, ¿por qué no le responde a tiempo las cosas? Y además, ¿qué le dice? Si él está casado. No, es indignante. Encima sus poemas son malísimos. Mi sueño es ir a Viena porque vieron que en Before Sunrise ellos pasean por Viena una noche. El mío también. Una ciudad muy romántica, pero también muy llena de nostalgia y de... nazis. Sí. No, y bueno, esto de consecuencias de la guerra, ¿no? Quizá esto en París no estaba tan presente, pero en Viena se vivía todavía un clima de muchísimo pesar en la gente. París todavía como que relucía el... Sí, igual tuvieron que reconstruir, ¿no? Porque... Sí, obviamente. Pero supo mantener, digamos, su esplendor a pesar del trauma vivido. Bien, y llegamos al último extracto. Querido Paul, ya estamos en noviembre. Mi carta, que escribí en agosto, sigue ahí. Es todo tan triste, quizá la esperaste. ¿La aceptarás todavía? Siento que digo demasiado poco, que no puedo ayudarte. Tendría que ir, mirarte, sacarte, besarte y sostenerte para que no sigas deslizándote. Por favor, ten fe en que un día iré y te traeré de vuelta. Veo con mucho miedo que te alejas a la deriva por un gran mar, pero yo voy a construirme un barco y a recogerte del desamparo. Solo que tú también tienes que aportar algo y no hacérmelo demasiado difícil. Se la tiró. Ahí se la dijo. Bueno, ¿qué es lo que pasa después de esto? Él empieza a contestar todavía menos y ella siente como que le tiró un ultimátum, básicamente, y le dice, aposté todo a una carta y perdí. Me parece terrible esta frase, como aposté todo a una carta y perdí. O sea, si ella le seguía diciendo por ahí como, sí, quizá voy a París en tal fecha, quizá vuelvo, quizá en 2 meses, quizá la beca esto, quizá la beca lo otro, quizá él mantenía la comunicación. Pero como ella le tira esto, como un poco más en plan... Ultimátum, tipo, che, pero no me está diciendo si... O sea, sí que me querés recibir, pero no me está diciendo... O sea, no hay planes concretos, entonces ella le tira esta, aposté todo a una carta y perdí. Y después de un tiempo, un largo tiempo, Celan le dice, no hablemos más de cosas que son irrecuperables. La amistad se niega a ser su aparición salvadora.
¿Qué me decís, amiga? ¿Qué me decís? Agárrame que lo mato. Bueno, después de este ninguneo, digamos, de su parte, el intercambio sigue con altibajos y en 1957 ellos finalmente se ven en persona y de repente, después de eso, Celan como que vuelve a enviarle un montón de cartas y le envía todos los poemas que escribe y demanda respuestas. E Ingeborg está como medio, bueno, ya está, como se me pasó. En este momento es que ella ya está... Ya me curé. Ella está conviviendo con Max Frisch, está publicando su primera novela y también terminando su beca de doctorado en filosofía. Y nada, el epistolario se interrumpe cerca como del peor momento de Celan, que alguna parte de la crítica atribuye a la falta de cartas de Ingeborg, y eso me parece muy cruel, porque nada, qué sé yo, él tenía su vida y tenía graves problemas de depresión y tenía una esposa. Claro, tenía una esposa y tenía su círculo también de cuidados, o sea, ella estaba en Viena, nada que ver, no es que porque ella no le mandó cartas se suicidó. No es responsable de sus sentimientos. Hubo ahí un poco un entredicho porque Max Frisch, que convivía con Bachmann, escribió una reseña y Celan lo condenó de antisemita y Bachmann se enojó muchísimo y ahí sí le mandó una carta como diciendo, bueno, esto acá se terminó y le dijo, creo realmente que la mayor desgracia está en ti mismo, como diciendo... Tal cual. Me hartaste, o sea, el único que se está generando los problemas sos vos mismo, o sea, salí un poco de... Respirar el aire, toca qué sé pasto. yo. Claro, toca pasto. Y poco momento después de esta frase bastante lapidaria por parte de Bachmann, Giselle Lestrange, que es la esposa oficial de Paul Celan, le envía a Bachmann el aviso de su muerte, que se suicidó en el río Sena. Eso también me parece muy terrible porque es como que ya... Ellos hablaban mucho, ¿no?, del río Sena como un lugar al que ir y hundirse en el mar y como un poco esa metáfora de... que uno cuando lee las cartas la entiende como aislarse del mundo, ¿no? Como, bueno, somos nosotros y acá como pececitos podemos ser nosotros sin que el mundo intervenga y después él se termina ahogando allí. Así que bueno, a mí me da como... O sea, cuando uno va leyendo las cartas, yo solo elegí algunos fragmentos, pero hay muchísimos más que son también dramáticos, como que te vas frustrando y al mismo tiempo como que te vas metiendo en... como si fuera una novela. O sea, es como una recopilación de correspondencia que parece una novela epistolar, la verdad. Y es completamente real, un poco porque ambos son poetas, entonces tienen como esta manera muy lírica de expresarse y también una capacidad muy rápida por poner su corazón en bandeja, básicamente. Así que si les interesa la correspondencia entre autores, por más de que no hayan leído la ficción de ninguno de los dos, recomiendo mucho leer estas cartas si quieren vivir el drama un rato. Acá nos pone, es como cuando le acusaban a Tini de que De Paul juegue mal. Mal, ¿se acuerdan de eso? Ay, Dios mío. En el Mundial fue, ¿no? Uh-huh. Dios mío. Bueno. Y pasando a nuestra segunda correspondencia, vamos con, creo yo, los más amigos, más cercanos de todo el público lector argentino. Nuestros amigos personales. Es nada más y nada menos que Julio Cortázar y Cristina Peri Rossi. Que, Cristina Peri Rossi es una poeta uruguaya, está viva, tiene 83 más o menos, vive en España, así que por ahí nos está viendo. Hola, Cristina. Hola, Cristina. Te amamos. Está con la compu. I love Cristina Peri Rossi. Y tiene este libro que se llama Julio Cortázar y Cris, que escribió ella sobre su relación con Julio Cortázar después de su muerte, donde no es un volumen de cartas, justamente ahora vamos a hablar de por qué ella no quería que se publiquen las cartas, pero sí incluye algunos fragmentitos de correspondencia que hubo a lo largo de toda esta relación, y más que nada cuenta, desde que se conocieron, los pocos encuentros presenciales que tuvieron, cómo se iban leyendo, porque ellos empiezan a conocerse gracias a que alguien le envía el libro de Cristina Peri Rossi, que se llamaba El libro de mis primos, o Libro de los primos, ahora no me acuerdo, a Julio Cortázar, y Julio Cortázar le dice, estoy escribiendo un libro muy parecido, que era el libro de Manuel, ¿no? Y entonces ahí como que dicen, Manuel sería primo de tus primos. Claro, claro. Y a partir de esa conexión, que le manda un amigo de Cortázar este libro, es que comienzan a cartearse, y bueno, justo los dos están exiliados en Europa en distintas medidas. Recordemos que Cortázar medio que se autoexilia
durante el peronismo acá en Argentina porque no se lo fumaba y dijo, me voy a las Europas. Y él vivió mucho tiempo en Francia, ¿no? Con distintos intervalos en otros países, pero más que nada vivió en Francia. Y en cambio Cristina Peri Rossi va cuando asume la dictadura militar en Uruguay, entonces ella se tiene que exiliar porque literalmente, bueno, se podía morir. La pueden matar, además de que ya la habían prohibido. Estaba en la lista negra. Le habían prohibido su publicación, no podía dar clases, entonces obviamente tampoco podía llevar una vida acorde. Y bueno, no se podía venir a Argentina porque luego acá también estaba la dictadura militar, así que también se termina yendo a Europa, en un caso a España, y ya tiene un doble exilio porque en un momento en España vieron que estaba la dictadura también de Francisco Franco, y ahí le empiezan a hacer un lío con los documentos, como de pedir papeles y no sé qué, y se termina yendo a Francia. Y bueno, en ese periodo puede como más, por ahí estar más cerca de Cortázar, pero tampoco tienen tantos encuentros presenciales, ¿no? Porque en general ella vivió casi todo el tiempo en España y él vivió casi todo el tiempo en Francia. Así que bueno, cuenta desde este momento, desde este inicio de la relación, y en medio del libro, o sea, como que no es lineal, pero en un momento nos cuenta que tras la muerte de Cortázar, recordemos que Julio Cortázar fallece por HIV, que en aquel momento no se conocía la causa de la enfermedad, entonces veían que los pacientes venían con manchas, que tenían problemas, digamos, generales en el cuerpo, ¿no? De dolor, de malestar físico, pero no se sabía y muchas veces sospechaba de cáncer, un cáncer como no diagnosticado, no especificado, y bueno, la gente terminaba muriendo porque no había conocimiento del tema, y Cortázar había tenido una transfusión de sangre, desde la cual, bueno, se sospecha que ahí se contrajo el HIV, y además se lo transmitió a su, en aquel momento, esposa, que era Carol Dunlop. Y bueno, luego del fallecimiento de Julio Cortázar, se le acerca a Cristina Peri Rossi, un crítico muy importante de Argentina, que no quiero pronunciar mal el apellido, es Jaime Alasraqui, que bueno, fue amigo de varios escritores, entre ellos muy amigo de Borges, de hecho creo que hasta hace poco era amigo de Kodama. Hay fotos de ellos si las googlean. Y este hombre se le acerca a Cristina Peri Rossi diciéndole que la ex esposa Aurora Bernardes de Cortázar junto con Seúl, que no sé quién es, no lo explican en el libro, pero me imagino que es algún amigo ahí de la familia, querían hacer un volumen de correspondencia con las cartas. Cristina Peri Rossi se reataca y ahora vamos a leer el fragmentito de qué le pasa en ese momento. Y principalmente una cuestión de Alasraqui es que también tiene muchos volúmenes de críticas sobre Cortázar, ¿no? Entonces es como medio un poco un seguidor. Y acá ella relata: enseguida, Alasraqui, siempre imitando el acento de Julio, incluido las R's arrastradas y los gestos, comenzó a hablar de un trabajo que ambos, Saúl y él, se habían propuesto, reunir para publicar la numerosa correspondencia escrita por el autor y que consideraban de gran valor literario. Mi sentimiento de rechazo fue inmediato. Recordé vagamente la frase de Hamlet al referirse a la muerte de su padre y al inmediato matrimonio de su madre. Los postres del funeral fueron los aperitivos de la boda. Mala traducción mía. ¿Cómo se atrevía este imitador, este falso doble de Julio, a darlo ya por muerto y recopilar su correspondencia? Y esto de darlo por muerto es algo que ella insiste mucho porque todo el libro medio que ella insiste que Julio Cortázar no está muerto porque, bueno, él siempre decía que él era inmortal y ella lo rescata mucho como en el sentido de que vive todo el tiempo en la gente que lo lee porque es un autor que nunca dejó de ser leído, que siempre fue muy popular, sobre todo como el público general, porque por ahí con la crítica hubo unas idas y venidas, ¿no? Sí. En algún momento como que medio que se lo empezó a desvalorizar, pero el público realmente nunca lo dejó de leer. Exacto. Y bueno, entonces acá ella se rehúsa a participar de esta colección y dice: no pudo hacerme un pedido más desagradable y sentí indignación. ¿Por qué lo daban ya por tan definitivamente muerto como para escarbar en su correspondencia? Esto como que, digamos, es para ello como una especie de ultrajación, ¿no? De violación de lo que constituía la identidad de Cortázar, ¿no? Claro. Porque a una persona viva uno nunca le pediría eso, revisarle la correspondencia. Entonces exacto. Ella está como si él sigue vivo realmente, por lo menos en los lectores, ¿no? Y en la gente que lo quería, cómo vamos a violar esa intimidad leyendo la correspondencia. Y lo interesante es que inmediatamente después de esto, ella empieza a citar correspondencia. Entonces le dice que no al tipo, pero como totalmente indignada, ¿no? Diciendo cómo vamos a ventilar esta correspondencia. Pero ella sí se da como el lujo de poder publicarlo. ¿Por qué? Porque ella era la dueña de esta correspondencia, ¿no? Entonces ella tiene el derecho de decidir quién lo ve, cómo lo publica y qué partes, ¿no? De eso se puede publicar y qué no. Lo cual me parece como una muestra de poder muy grande, ¿no? Que hace acá en este libro. Sí, como que toma la posta de amiga y un poco... que puede decidir, digamos, qué hacer con eso.
Y acá, citando lo que le dijo Cortázar, dice: lo que se escribe y se envía privadamente no debe ser publicado con la frescura con que suele hacerlo mucha gente, y por eso te lo pregunto. Ahí él estaba preguntando si puede publicar los poemas que él había dedicado a ella. O sea, ni siquiera, digamos, eran poemas de Cristina Peri Rossi, sino que eran poemas de Julio Cortázar, que Julio Cortázar pregunta si los puede publicar porque hablaban de Cristina Peri Rossi, ¿no? Y ella le dice que obviamente que sí, que eran sus poemas, y que para ella eran los mejores poemas que había escrito, lo cual, bueno, también se da un poco de aire, ¿no? Sí. Como musa, por lo menos. Que son los poemas que se van a incluir en Salvo el crepúsculo, que es un libro que se publica en 1984, que es como medio fragmentario, ¿no? Como que tiene también poemas prosa. Y acá traje uno de los poemas que a mí me encanta, que también lo incluye acá Cristina Peri Rossi, pero no lo cita completo, así que acá lo busqué. Dice: creo que no te quiero, que solamente quiero la imposibilidad tan obvia de quererte, como la mano izquierda enamorada de ese guante que vive en la derecha. Y ahí... Julio, el último romántico. Señora, era lesbiana, basta. Él nunca deja de estar enamorado, eso es terrible. No, él siempre va a estar enamorado de ella. Y bueno, Cristina Peri Rossi, como hemos dicho numerosas veces, es lesbiana, y él, desde que la conoce hasta evidentemente su muerte, sigue enamorado de ella, y bueno, le dedica estos poemas que son bellísimos, pero como dice acá, justamente tal vez la quiere porque es imposible estar con ella, ¿no? Claro. Y creo que es algo más o menos como lo que decíamos también de las cartas, porque al mismo tiempo sostener un vínculo por ahí en 10 años, ¿no? De cartas que no se pueden ver. Obviamente ahí hay un gustito por esto de no poder estar juntos. Un morbo, sí, por no poder encontrarse. Y acá, bueno, para Julio, el fetiche era la lesbiana porque también se enamoró de María Elena Walsh, según dicen, que otra muchacha que estaba con... Y quizás de Pizarnik, pero muchachos. No sabemos. Exacto, y Pizarnik, que bueno, también sexualidad medio incierta, ¿no? Incierta. Entonces, bueno, acá ella como que no solo cita estas cartas, sino que cita los poemas, con lo cual, digamos, se apropia de eso que le niega a este editor, ¿no? Y de hecho, hoy día están publicadas las correspondencias de Julio Cortázar en un montón de tomos, son como 5 tomos, me parece, de Alfaguara. Y bueno, no están las cartas con Cristina Peri Rossi porque ya no se las dio. Como decimos, sigue viva, así que si en un momento las decide publicar, ojalá. Sí, o bueno, ¿qué va a pasar ahí cuando ella, digamos, ya no esté en este mundo? En algún momento, si esos escritos... Pero que no las queme. Sí, o sea, si van a respetar su voluntad o no, digamos. Y bueno, y el capítulo siguiente a este, que me parece también de nuevo como un chascarrillo de ella, es directamente una carta. O sea, insertan una carta en el libro y se titula Carta de Cris a Julio Cortázar, como diciendo, ¿sabes qué? Yo sí la voy a publicar. Pero bajo mi nombre. Y esta carta es muy divertida. Ella como que relata una serie de secuencias en las que está a punto de morir, porque dice, bueno, estaba en un taxi y de repente se escucha como que se cae algo y todos miran así confundidos y eran los cables del auto que se habían caído y el tipo se lo dice así re tranqui. Después sube al ascensor y el ascensor empieza a moverse y a hacer ruidos. Cuando llega al departamento como que se asusta porque está todo a oscuras. Entonces como que hay un montón de distintas secuencias donde ella medio que está ahí paranoica, pensando que se está por morir. Pero después le comenta a Cortázar que ya de joven por ahí no sentía miedo y de repente de grande como que siente terror a la noche, al silencio en la ciudad, a la oscuridad, a que haya un posible intruso ahí en el departamento, y le cuenta una pesadilla que es muy graciosa. Así que ahí la busco. Ay, no se me salen mis papelitos. Esto pasa con lo analógico, chicos. Acá. No, en esto. Acá. Bueno, ya había ido al cine y después se pone a ver una película en su casa y dice: anoche, además, luego de ver en la televisión El Desierto Rojo, pensé que no iba a resistir al paso del tiempo, pero hete aquí que me equivoqué. Me gustó más que las 2 primeras veces que la vi, años atrás. En Montevideo, o sea, en la prehistoria, tuve una pesadilla casi obscena, porque no era simbólica sino lineal. Estaba internada en una clínica donde me iban a operar por algo y el médico le decía a mi abuela que andaba por ahí, como decimos en el Río de la Plata, carece de capacidad de identificarse. El diagnóstico debía de ser de Antonioni, no del médico, seguro. Bueno, ya viene como influida por todo el cine y de repente sueña esto, ¿no? Que le diagnostican que no puede identificarse. Que en sí es como que ella lo juega como diciendo que son todos, cuando va al cine como que son todos hippies, son todos raros, entonces ella no siente que haya gente como uno, pero bueno, evidentemente nos vamos dando cuenta a lo largo de la carta que es un tema con el exilio, ¿no? Y con el estar desplazada y con por ahí no poder regresar todavía a su país de origen. Lo mismo que le pasaba por ahí a Ingeborg y a Paul. Sí. Sí, como por ahí una inquietud compartida, ¿no? Y bueno, la carta esa concluye con ella acá diciéndole:
Puedo decirte que a pesar de los años finales de Montevideo, con todo el terror objetivo, las historias de tupas y los seguimientos, la gente que desapareció para siempre, yo nunca había tenido miedo. En cambio, lo que tengo ahora quizás es un terror antiguo que antes oculté entre algodones. Nadie con quien identificarme. He ahí la clave. Y termina diciendo, tendríamos que hacer una lista con el sexo de las ciudades, nadie estaría de acuerdo y eso sería lo más estimulante. Además, están los bisexuales como Barcelona. Ay. Digamos, como que al final termina hablándole de como las distintas ciudades que podrían visitar, ¿no? Y como ellos siempre hablan de provincias, como de visitar provincias, pero a veces las provincias son metafóricas, ¿no? Como claro. Una provincia nuestra. Un país, sí. Exacto. Así que bueno, como que le da el giro más gracioso. Y bueno, ya vieron que tiene el poemario que se llama Estado de Exilio, donde justamente relata ahí la experiencia de lo que es ser un exiliado político, ¿no? Y no poder tener un punto de identificación. Y bueno, lo mismo le sucedía a Cortázar por su lado, que si bien, como decimos, el primer exilio es un poco autoimpuesto, también hay una cuestión de no poder identificarse, ¿no? Con lo que era el país en aquel momento, la ideología por ahí predominante. Y luego cuando sí efectivamente se da la dictadura, la última dictadura militar argentina, él ya no puede regresar a Argentina porque está también en la lista negra. Entonces ahí como que tiene un exilio realmente ya impuesto por fuera y eso como que le pega el doble. Y ahí es que también en ese periodo él empieza a participar de otros movimientos políticos. Él estuvo sobre todo comprometido con la revolución nicaragüense, también estuvo en Cuba, pero sobre todo en Nicaragua fue como que estuvo muy presente, incluso digamos yendo al monte y dando una mano ahí a los revolucionarios. Además de, bueno, escribir para afuera, ¿no? Todo lo que iba pasando. Claro. Y eso es algo que Cristina Peri Rossi rescata mucho, que me parece interesante porque no es por ahí la figura más reconocida, ¿no? De Cortázar cuando se lo estudia. No, hay como una parte de la crítica muy específica que se ocupa de sus escritos más políticos. Quizá no es la línea de investigación que más se toca, pero bueno, él tenía como toda esta parte, ¿no? de ensayos e incluso libros enteros en los que se ocupó, después de un trabajo de campo, de analizar, ¿no? la revolución cubana, sus consecuencias también en Nicaragua. Entonces, que ella lo rescate me parece como que da la pauta de que lo conocía de otra manera, ¿no? Porque él hablaba mucho de esto, o sea, él estaba muy comprometido con la causa. Sí, hay como cierta visión de que los escritos más tardíos de Cortázar son los peores, entonces también como que se asocia mucho esto, ¿no? Como de repente el compromiso político como que se volvió medio malo y como que abandonó por ahí las cosas un poco más ajenas, porque si bien siempre hubo compromiso político, porque por ejemplo en Casa Tomada, que es el primer libro de Bestiario, obviamente todo el mundo hace la analogía con el peronismo, pero digamos no tiene el mismo peso por ahí para Cortázar como la misma lucha, ¿no? Que va a tener en escritos más posteriores el tema de la revolución. Y yo creo que también hay un movimiento ahí de parte de la crítica de decir como, bueno, esta parte de su producción no le vamos a dar bolilla, entonces no les importa. Total. Y en esta carta, esta que se incluye en este capítulo, ella al principio lo llama Mi querido Piernas Largas, que es una referencia al libro Papaito Piernas Largas, que yo lo he mencionado muchas veces, era uno de mis libros favoritos. Y es de una chica que es huérfana, cuando cumple 18, medio que queda a la deriva, porque vieron que ahí acá también, cuando cumples 18 salís del sistema y arreglate. Sí, obvio. Y lo que le sucede es que justo uno de los benefactores del orfanato había leído algo que ella había escrito y le dicen, che, estás muy buena, vamos a darle plata para que vaya a la universidad, pero con la condición de que siempre me escriba y de que ella no puede saber quién soy. Entonces ella no sabe quién es, pero una vez vio la sombra y ve como que tenía las patas muy largas y le pone Papaito Piernas Largas. Entonces Cristina Peri Rossi hace esta asociación la primera vez que se conocen y lo relata acá en cuando fue la cena de conocimiento. Y dice, cuando llegué lo divisé, altísimo, flaco, desgarbado, con una leve barba que le cubría las mejillas y los ojos más celestes y acuosos que había visto en mi vida. Un nombre me vino a la cabeza, Papaito Piernas Largas. Era el título de una novela de Jim Webster que había leído en mi infancia. Y bueno, ella como que para mí es interesante que haya este movimiento porque se coloca en la posición de la protagonista, que sería Judy, que es esta niña desamparada, ¿no? Que de pronto como que recibe este milagro del benefactor. Sí. Que, bueno, spoiler, es un libro muy viejo, se enamoran. Entonces me parece como interesante también ponerse en esa posición. Porque, bueno, Judy es bastante menor que el benefactor, si bien ambos son jóvenes, ella recién tiene 18 y él ya tiene 20 y tantos. Y bueno, en el caso de Cortázar, peor porque se llevan 30 años de diferencia. Claro, sí, así es que bastante. era un montón. Sí. Creo que en esta época es cuando ya tiene 20 largos y él debe tener 50 y pico, ¿no? Claro, sí, de hecho ya estaba con
con Carol y ya estaba exiliado hace muchísimo tiempo. Sí, cuando se conocen no está con Carol todavía, está con la amante... Tiene un nombre húngaro, nunca me acuerdo cómo se llama. Sí. ¿Unge? Unge, sí. La rubia. Pero sí, o sea, ella como que se coloca un poco en esta postura, ¿no? De la niña medio desamparada, que pensamos, bueno, una es huérfana, la otra está exiliada, por ahí no tiene amigos o no tiene contactos tan cercanos ahí en Europa, entonces un poco viene él a suplir ese rol del papadito piernas largas, pero a esto él le contesta. Tiempo después, con mucha cautela, se lo pregunté. ¿Vos leíste Papadito Piernas Largas? Con infinita paciencia me contestó. Sí, Cristina, lo leí en la colección Robin Hood de tapas amarillas, pero a mí me gustaría hacer otra cosa, no tu papá. Bueno, la tiró, ¿eh? Si pasa, dijo. Yo la tiro. Me parece un picaflor, este Julio Cortázar. Sí, él es muy seductor. Y... bueno, acá al final aparece la carta que Julio le envía cuando se va de este encuentro. O sea, esta situación es el primer encuentro de ellos dos en Francia. Y luego de esto, él le manda una carta donde dice: algo me dice que vos y yo venimos ya de una especie de relación anterior, avatares de otra remota amistad que no hará más que continuar como si siempre nos hubiéramos encontrado en París o en cualquier otro rincón del mundo. Déjame ser el unicornio que bebe de la mano de la doncella en los tapices medievales. A su manera, él es feliz, está colmado. ¿Qué? No, ahí tiró medio la de Inge, ahí tiró medio la del castillo. La de arrastrada, dijo. Sí, yo dijo, bueno, me arrastro. Es como en Shakespeare cuando Elena le dice a Lisandro, déjame ser tu perro. Sí, es un poco eso. Sí. Me parece que hay algo también muy juguetón en ella por saberse más joven y también por tener los sentimientos de él en bandeja, de querer juguetearle, ¿no? Como un poquito, como, a ver, que ella sea lesbiana es una situación que no va a cambiar, pero bueno, si él quiere seguir intentando, ella se puede divertir también, qué sé yo. La esperanza es lo último que se pierde. Siempre. Y el libro se termina con la última carta, que es post-mortem, o sea, ella le envía una carta a Julio Cortázar ya muerto, a 30 años de su muerte. Entonces ahí es como que ella se pone también en una postura diciéndole: yo soy más vieja de lo que vos eras cuando te moriste. No. Que es terrible. Es terrible. Fechada en 2014, es la que cierra el libro. O sea, hace nada, ayer. Hay que le escriba otra. 40 años. Y acá quería leer, un pedacito del principio de esta carta, donde le dice: querido Julio, este es el momento en que tu tía Celia o mi tía Agustina, nuestras tías siempre fueron intercambiables, dirían: se fue hace 30 años, ¿cómo pasa el tiempo? Y nos sonreiríamos con complicidad porque vos siempre dijiste que eras inmortal y yo me sé la fórmula de Einstein, de modo que pienso que el tiempo es relativo. Morir es la forma más definitiva de estar, aunque ya no podemos caminar juntos por las calles de París o de Barcelona. No lo hacemos físicamente, pero lo hacemos de otra manera. Eso querías decir con lo de inmortal. A veces, solo a veces, releo alguna de tus cartas, esas que no he querido publicar nunca, porque estábamos de acuerdo en que las cartas son algo íntimo, privado. Y con esta cierra el libro, ¿no? Como diciéndonos: no, chicos, ustedes no las van a leer. Las cartas no las van a leer. No, mi ciela. Las tengo encanutadas en mi caja fuerte. Pero esta que les escribí es muy linda, como que reflexiona también eso sobre la propiedad y el paso del tiempo, y termina diciéndole esto de que, él siempre va a ser inmortal, sobre todo por el legado, ¿no? Que tiene como... Claro. Viven en sus lectores y siempre hay gente joven que lo redescubre, como que se siguen produciendo nuevas comunidades que aman a Julio Cortázar. Tal cual. Hay algo que me gusta mucho. Yo también leí ese libro que estuvo ahí leyendo Sofi, me lo regaló ella para un Secret Santa. Es un libro bellísimo. Móstralo a la cámara. Editorial menos cuarto. Si les interesa este tema de la correspondencia y obviamente quizá ver otra faceta de Julio Cortázar y de Cristina Peri Rossi, es muy divertido de leer, y a mí me gusta mucho que a medida que uno lo va leyendo se nota que ella tiene con Julio como un vínculo de almas unidas, como si estuvieran cortados con la misma tijera, no sé cómo decirlo. Y hay una anécdota de ellos que están como medio subiendo un risco, una cosa así. Y están los dos re pulmotor, y él como que le dice a ella tipo... O sea, tenés como 30 años menos que yo, pero ella es y él fumadora. Ya tenía nacido, o sea, claro, sí, él ya está enfermo. Y ella es muy fumadora, entonces es como que comparten también de parte de Cristina quizás ser un alma vieja en ese sentido, y por parte de Cortázar ser un alma joven, ¿no? Y ahí como que está el encuentro entre ambos. Y special mention a cuando empiezan a juntar libros de homosexuales,
para mandarle, no me acuerdo si era... Sí, porque habían hecho una lista de libros. Era un embajador o algo así, no sé si de Nicaragua, que le dijo a Julio Cortázar, recomendame libros, pero el tipo era re homofóbico, entonces dicen, bueno, le vamos a jugar el chascarrillo y le mandan todos libros de homosexuales. Habría que hacer eso con varias personas del gobierno. Pero no leen, no saben leer, claro, me parece. No saben leer, no. Saben equivocarse en vivo. No, una amistad verdaderamente muy linda, más allá del desencuentro romántico, ¿no? Que no puede ejecutarse. Como muy, sí, no sabemos. Bueno, qué sé yo. Un besito. Una tocadita. Muy, muy lindo libro. O sea, mencionan varias veces que se dan de la mano, eso sí. Bueno, está bien, uno se puede conformar con menos. ¿Quién no se confundiría con Cortázar? Claro, él es tan alto, papadito, piernas largas. Y ella es muy bella, ella es verdaderamente muy bella. En la foto se la ve muy linda, está ella sonriendo y Julia muy serio. Esa foto es real de ellos, o sea, están los dos, no es que está montada. No. Ah, es muy linda. Sí, hay un par de ellos dos, pero esta es como la que ella se la ve más sonriente. Bueno, pasamos a nuestra siguiente pareja, muy, muy jugosa, que tiene que ver ni más ni menos con nuestra poeta torturada número 1, Alejandra Pizarnik, y la enigmática Silvina Ocampo, ambas escritoras de las que también tenemos capítulo, así que si quieren saber más de sus personalidades y de la historia de sus obras, vayan a ver los que están en nuestro canal, y son de nuestros capítulos más escuchados. Y el de Pizarnik está embrujado. Sí, es verdad. Hemos recibido reviews de que está embrujado. La gente que nos escucha en Spotify de repente se le corta lo que está escuchando para reproducirse el capítulo de Pizarnik de Nocturnas. Así que, Alejandra, por favor. Es un fantasma que está ahí. Pero como juega a nuestro favor, la queremos. Sí, nos está publicitando. Ella dijo, hablaron de mí, qué bueno. Quiero que este capítulo sea el más escuchado de las chicas. Y lo es. O sea, de autoras es el más escuchado. No es nuestro video más visto, pero porque bueno, dura 2 horas. ¿Mujercitas o...? Sí, el de Mujercitas. O vampiros, mujercitas. Pero vampiros va ahí, vale pelea. Bueno, obviamente no tenemos ni que explicar quién es cada una, simplemente la aclaración de que se ha conservado muchísima correspondencia de Pizarnik y dado que ella tuvo una muerte también tan repentina por un suicidio y no había, digamos, decisión pronunciada de su parte de qué hacer con todos esos escritos, fue un trabajo bastante arduo de recopilación y edición por parte de distintos editores, así que la edición de esta correspondencia llegó bastante tardía, editada por Yvonne Bordelois, pero debo decir que no tenemos tanto material por parte de Silvina. Y esto tiene que ver un poco con la personalidad de Silvina Ocampo. O sea, como que Pizarnik, si bien era una persona recluida, ¿no? En el sentido de su propio ánimo, ¿no? Y cómo se encerraba en sí misma y se dejaba llevar por esta oscuridad, era una persona que salía mucho, se relacionaba con mucha gente y se escribía cartas con todo el mundo. Recuerden que nosotros en el capítulo que le dedicamos hablamos larga y tendidamente sobre las cartas que se enviaba con su psicoanalista y cómo un poco la fuente de su angustia se conoce por estas cartas que ellos intercambiaban estando Pizarnik en París. Pero Silvina Ocampo era una persona muy hermética, una persona de la cual no se sabía casi absolutamente nada, incluso estando en el círculo más exclusivo de escritores de Argentina, porque obviamente Silvina Ocampo es la hermana de Victoria Ocampo, fundadora de Revista Sur, que nucleaba muchísimos autores argentinos de la época. Ella era esposa de Bioy Casares, también otro escritor, y súper recontra íntima amiga de Jorge Luis Borges, ni más ni menos. Pero quizá dado a la manera en la que tenía Victoria Ocampo de proyectarse hacia el mundo, Silvina tomó como el rol un poquito más perfil bajo dentro de la dupla de hermanas y se ocupó de publicar sus libros y ya. Como recomendaciones, habíamos mencionado en ese capítulo, y quiero recordarlas, el libro La hermana menor, de Mariana Enríquez, que es un ensayo biográfico acerca de Silvina Ocampo, del cual extraje bastante material, y el documental Las dependientas, de Lucrecia Martel, que es un documental que está disponible en YouTube, donde tenemos testimonios de las empleadas domésticas que trabajaban para Silvina Ocampo, que eran un montón, porque ella era una persona muy coqueta, y un poco ellas cuentan, ¿no?, cómo percibían a quien llaman la señora, ¿no? Jamás la llaman por su nombre,
y dan un poco las razones de cómo era ella en la casa, cómo se la percibía en el exterior y por qué era una persona tan cerrada. Silvina y Alejandra se conocieron cuando Pizarnik volvió a Buenos Aires tras su estadía en París como becaria en la Sorbona. Silvina tenía 33 años más que Alejandra, pero de todas maneras parece que mantuvieron una relación muy estrecha. ¿Cuál es el tema? Acá se conservaron únicamente las cartas que Pizarnik le envió a Silvina Ocampo, no así las cartas que Silvina le envió a Pizarnik. No se sabe por qué, porque Pizarnik guardaba absolutamente todo y tenía todos los papeles a disposición, pero esas cartas no se han conservado o no se han recopilado aún. Lo único que tenemos por parte de Silvina son dedicatorias de libros que algunos pueden verlos en la Biblioteca Nacional. Están expuestos allí en el hall de alguno de los pisos, no me acuerdo cuál. Ahí en los motivos, digamos, se baraja que creo que es la hermana, ¿no? La que después hizo la limpieza haya tirado, ¿o se cree que ella por ahí los tiró antes, los quemó? Sí, se cree que se hayan traspapelado, que, digamos, como también Pizarnik andaba de un lado a otro y el último tiempo, ¿no? de su estadía, digamos, de su vida en Buenos Aires, fue un poco también un derrotero entre estar internada, entonces no se sabe si las cartas, algunas las recibió en el sanatorio o no, entonces, nada, se barajan esas posibilidades, pero en realidad no se sabe por qué. Las cartas de Pizarnik a Silvina se encontraron también medio escondidas, lo cual da mucho lugar a especulación. Quizá la pregunta en la que Mariana Enríquez hace más hincapié con respecto a este tema es que no hay certezas ni pruebas de si a Ocampo le gustaban las mujeres, básicamente, ¿no? Y como vamos a estar viendo, algunos extractos son bastante eróticos y como explícitos por parte de Alejandra Pizarnik. Se corren así ciertos rumores, pero también, bueno, estaba la cuestión del público conocimiento de su matrimonio con Bioy Casares y cómo ellos permanecieron juntos toda su vida, ¿no? Con, obviamente, él hizo de las suyas. Claro, obviamente él hizo de las suyas y ella cayó en una enfermedad que la mantuvo postrada casi los últimos 15 años de su vida, ¿no? Pero bueno, había un rumor, ¿no? Que era muy fuerte en la época, y lo cuenta Mariana Enríquez, de que en realidad la que estaba enamorada de Silvina Ocampo era la mamá de Bioy Casares, porque Silvina Ocampo es tremendo. Silvina Ocampo es más grande que Bioy Casares, creo que 10 años más, una cosa así. Entonces, como que en realidad el matrimonio fue una tapadera de una posible relación o un posible deseo de la mamá de Bioy por mantener a Silvina cerca. Quiero la peli de esto. Sí. Y dicen que la madre de Bioy lloró como desconsoladamente, como más de lo normal, el día de la boda, que fue en 1940. Pero bueno, esta idea obviamente fue muy refutada por diversos biógrafos y allegados que creen, ¿no?, en la estabilidad de ese vínculo que tenía con Bioy. Igual, no sé, los biógrafos y los historiadores... Ahora cuando lleguemos a nuestra siguiente dupla, voy a hacer un reclamo. Porque sí. Hay que, o sea, lesbianas no pasarán, dicen eso. No pasarán. Y algo que un poco sirve como para fomentar el rumor de que ellas tenían un vínculo, además de las cartas, que para mí no hay lugar a dudas en las cartas, es que justamente el círculo de Silvina Ocampo era tan hermético que si Pizarnik pudo insertarse, y como vamos a ver en las cartas hablar de encuentros y hablar de visitas, es porque tenían una relación realmente muy estrecha, porque ella tenía muy pocas amigas y se llevaba bien con muy poca gente. Prácticamente estaba todo el tiempo encerrada en su casa escribiendo. Y el poeta Fernando Noy, que es un poeta y dramaturgo argentino, ha confirmado que ese amor era de tinte carnal. Carnal, dice. Así dijo. Carnal. Sí, así dijo. Y la editora del volumen de correspondencia que salió con Editorial Alfaguara, de la misma manera que los diarios, Yvonne Bordelois, dice: es muy difícil reconstruir los términos de una relación, Alejandra y Silvina, cuando los testimonios de terceros, por el carácter mismo de la relación, son tan intangibles. También parece imprudente atribuir a la muerte de Alejandra al fracaso de esta relación, ya que hubo otras relaciones que rodearon su fin, igualmente frustrantes y apasionadas. Nada, porque bueno, obviamente... Otro de los rumores que surgen, de la misma manera que mencionábamos con Paul Celan, es que Alejandra se suicidó porque, como vamos a ver en la última carta que le envía, Silvina no le dio cabida, ¿no? Alejandra igual tenía sus 20 años de depresión, sí, y todo sabe, debe haber sido la carta. Sí, no, obviamente, el 5 intentó de suicidio encima. Bien, entonces, básicamente es
muy difícil tener certezas de si este vínculo fue correspondido o no, pero como yo les mencionaba, para mí no hay dudas. O sea, no hay dudas, no hay duda ninguna. Tenemos acá el primer extracto que dice: quien siente mucho se jode y no encuentra palabras y entonces no habla y esa es su condena. Me apresuro a emitir 1000 gracias por las flores que recibí gracias a vos el sábado 29 del 11 del 69 a las 7 u 8 del crepúsculo. Son tuyos o no los dibujos o incisiones o mascarillas. Ese es el primer escrito que tenemos de intercambio entre ellas dos, en el que Alejandra Pizarnik le agradece por haber recibido unas flores, un gesto que Silvina Ocampo no hacía a menudo, no era como Victoria Ocampo que se la pasaba mandándole flores a todo el mundo, flores que cruzaban el océano entero. Y le decían, basta de mandarme flores. Claro, basta de mandarme flores. No, Silvina no tenía este tipo de gestos ni siquiera con Bioy. Y acá, bueno, Alejandra está confirmando básicamente que recibió un regalo. Bien. Después tenemos una de las cartas que a mí me parece más romántica. Querida Silvina, y una frase en francés que no voy a leer, pero es algo de... Le ciel est si bleu. Ahí va. El cielo es tan azul. Es tan azul, tan tierno, ¿no? No, azul. Azul. Pero... sí. Le dice: querida Silvina, el cielo es tan azul, tan tierno, muy parecido a tu sonrisa. Pero ayer a las 20 horas no fue así, pues no sé por qué sobre la celestigrosa del crepúsculo vino una nube enorme, enorme y también negra y también erizada, como hecha de la materia de un gato electrizado. Quiero decir de la piel de ese gato que por otra parte nunca vi sino dibujado en una historieta. Me siento muy orgullosa y con un poquito de miedo a causa de la responsabilidad que implica escribiendo con tu lapicera. Tengo que acostumbrarme a ella pues exige una impetuosidad y una generosidad y una entrega propias en mí de un instante privilegiado y en vos de tu estado natural de ser y de estar. ¿Te dejé muy triste el otro día? Espero que no. Confío en que no. Aún así, y aunque maldita la gracia que me hace tender mi tristeza sobre la mesa como un mapa, aún así es una gran prueba de amistad de mi parte esto de no sonreír todo el tiempo y de no decir chistes todo el tiempo, que es lo que hago con 99 de cada 100 personas que conozco. Quiero decir que revelar la tristeza es algo así como la máxima confesión, al menos en mi caso, pero me horroriza pensar que pude comunicártela. Ojalá que el peregrino, acá se refiere a Bioy Casares, la haya disipado si es que no la dejé al irme. Bueno, obviamente ella entregada, ¿no? Se suceden así distintas cartas en las que es cierto, o sea, en las que te permiten entender por qué dentro de los rumores se encuentra este rumor de que Alejandra Pizarnik se suicidó porque Silvina Ocampo no le dio bola, porque muchas de las cartas de Pizarnik parecen extractos directos de sus diarios, ¿no? En los que ella como que busca la excusa, ¿no?, de contactarse con Silvina y agradecerle por algo, una lapicera que le regaló, unas flores, un libro que le dedicó, un poema que recibió de ella, lo que sea, y al mismo tiempo le cuenta sus angustias, ¿no? Le cuenta que está sola, le cuenta que la noche es difícil, le cuenta que se despierta con fiebre, que tiene asma y que no sabe qué hacer, y es bastante como doloroso por ahí leer este epistolario, ya que son todas cartas que se suceden en periodos bastante cercanos de tiempo, o sea que se mandaban bastante correspondencia y nosotros no tenemos la respuesta. Entonces es como que no sabemos si el volumen de cartas por parte de Alejandra Silvina es muchísimo mayor, si todas las cartas fueron respondidas o no, y no sabemos si las palabras de Silvina como respuesta llegan a modo de consuelo o simplemente como a modo de querer sacársela de encima, digamos, ¿no? Algo que no es menor es que Bioy Casares parece que tenía bastante gestionado el tema de la correspondencia en la casa. Se ocupaba de pocas cosas, pero parece que se ocupaba de eso, según las dependientas de Silvina Ocampo. Entonces, también uno de los rumores que a mí me parece más jugosos es que quizá muchas cartas no llegaron a manos de Silvina porque Bioy Casares se las encanutó, básicamente. Como la película de Notebook. Exacto, como la película de Notebook. Y bueno, de allí como la razón por la cual las cartas se encontraron tan escondidas, ¿no? Y los editores tuvieron que convencer a Bioy Casares de que las entregue, básicamente. Y acá tenemos la última carta, y si quieren después podemos abrir hilo de qué les parece este vínculo y si ocurrió o no, pero esta última carta es tremenda y dice:
Tristísimo el día en que te telefoneé para no escuchar sino voces espurias, indignas, originarias de criaturas que los hacedores de golems hacían frente a los espejos. Pero vos, mi amor, no me desmemories. Vos sabés cuánto y sobre todo sufro. ¿Acaso las dos sepamos que te estoy buscando? Sea como fuere, aquí hay un bosque musical para dos niñas fieles, S y A. Escribime, la muy querida, necesito de la bella certidumbre de tu estar aquí, aquí abajo. Sin embargo, yo traduzco sin ganas, mi asma es impresionante. Oh, Silvet, si estuvieras, claro es que te besaría una mano y lloraría, pero sos mi paraíso perdido, vuelto a encontrar y perdido. Al carajo los grecorromanos, yo adoro tu cara y tus piernas y tus manos que llevan a la casa del recuerdo sueños urdida en un más allá del pasado verdadero. Silvín, mi vida, en el sentido literal, le escribí a Adolfito para que nuestra amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese poco, 5 o 6 veces, de mi parte, y creo que se dio cuenta de que te amo sin fondo. A él lo amo, pero es distinto, vos sabés, ¿no? Además, lo admiro, y es tan dulce y aristocrático y simple, pero no es vos. Te dejo, me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda, a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Tremendo. Silvet, pronto te escribiré. Silv, yo sé lo que es esta carta, pero te tengo confianza mística. Además, la muerte tan cercana a mí, tan lozana, me oprime. Silvet, no es una calentura, es un reconocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré, pero te quiero. ¿Cómo no? ¿Imaginas cómo me estremezco al recordar tus manos que jamás volveré a tocar si no te complace, puesto que ya lo ves, lo sexual es un tercero por añadidura? En fin, no sigo, Silvet, sos la única, pero es necesario decirlo. Nunca encontrarás a nadie como yo, y eso lo sabes, todo, y ahora estoy llorando. Silvet, cúrame, ayúdame. No es posible ser tamaña supliciada. Silvet, cúrame, no hagas que tenga que morir ya. Tuya, Alejandra. Y esta carta viene de un momento que me parece terrible, que es que ella llama casi 12 días antes de suicidarse a la casa de Silvina Ocampo. Silvina no la atiende porque se estaba preparando para irse un viaje a Europa, entonces lo manda a Bioy Casares a atender, las dependientas le llevan el teléfono a Bioy Casares, Bioy Casares dice que no pueden atender tampoco en ese momento, y Alejandra se enoja mucho porque siente como que la despachan por teléfono. Y después llega esta carta y poquito tiempo después de que la carta llega, más o menos, 9 días, Alejandra se suicida. Y no hay palabra alguna por parte de Silvina Ocampo después de este hecho. No hay como una despedida, no hay nada dicho en público, no se pronunció. Bioy Casares sí, pero Silvina simplemente mantuvo, digamos, la misma política que mantenía con todos sus allegados. Es como que ella se mantenía al margen de todo. Entonces, no sé, es terrible, verdaderamente terrible. Es muy explícita la carta, siendo como que Alejandra está dejando como su corazón completamente en bandeja, y es muy duro no tener respuesta o no tener como la perspectiva de Silvina y qué fue lo que pasó. Entendemos que si en algún momento le regaló cosas, le dedicó libros e incluso le dedicó, digamos, no solo de que le envió un ejemplar, sino que le dedicó, digamos, figura ahí en el libro, es porque mantenían un vínculo muy estrecho, sobre todo para una persona que no tenía tantos amigos, pero ¿qué pasa con el resto? Son todos rumores, es todo real. Aparte le dice, las manos que no volveré a tocar. No, tremendo. Elijo creer, ponen, sí, totalmente. Para mí está más que claro, o sea que... Además le dice, quisiera que estuvieras desnuda a mi lado. Lo sexual es una añadidura. Claro. No, le dice, leyendo tus poemas en voz viva, como diciendo... A ver, también hay que tener presente que Alejandra ya estaba en un momento bastante de lulo. Manic. No, estaba en un manic episode. Y así como le envió cartas a Silvina, le envió cartas a un montón de gente, como un cry for help, digamos. Y muchísima gente se acercó a ayudarla. De hecho, hay una carta de Julio Cortázar que le dice tipo... Échale ganas. Claro, le dice como, por favor, no, tipo, esperame, ¿viste? Como no te mates. Pero bueno, obviamente él está muy lejos, mucho no puede hacer. Entonces, bueno, nada, es como muy duro pensar que si este vínculo realmente sucedió y ella estaba esperando quizá la respuesta de Silvina Ocampo para no quitarse la vida, es como muy triste. Pero bueno, o sea, para mí sí va a matar, ¿no? Sí, obviamente. Igual estaba en Argentina, por más que les lleve una carta, como que... Sí, además de que no era un vínculo, a ver, incluso aunque haya sido real, no podía darse. O sea, Silvina Ocampo estaba casada, y algo que la crítica atribuye como una razón para
explicar por qué jamás ese vínculo se podría haber dado, es que Silvino Ocampo y Bioy Casares eran muy elitistas. Victoria Ocampo también, obviamente Borges, o sea, no es de público conocimiento que el Grupo Sur, digamos, formaba parte de la élite de la literatura argentina y tenían ideales de gente de la élite, ¿no? Eran como la crème de la crème. Y Alejandra venía de un contexto humilde, digamos. Entonces, como que muchas veces entiendo que ella no podía entrar a los mismos círculos que los demás y ese vínculo jamás se podría haber dado. Y como que Silvina no se le hubiera permitido como juntarse, ¿no? Como con la plebe. Yunta. Sí. No mala yunta, porque, a ver, ella también llegó a ser una poeta muy famosa y cobró por eso, pero... No, bueno, pero Pizarnik que hablaba de drogas. Y... Sí, obvio, pero claro, además de que era muchísimo más joven, 33 años es un montón de tiempo. Entonces, nada. Quizás simplemente es verdad que la despachó como diciendo, flaca, no, yo estoy casada. No puedo hacerme cargo. No puedo hacerme cargo de, claro. Así que bueno, ahí me cuentan, no sé, ¿qué les parece? ¿Vieron el capítulo de Van Gogh de Doctor Who? Porque en ese... ¿A dónde vas a ir con esto? Lo llevan a Van Gogh a ver sus obras en el museo, como al futuro. Porque él como que piensa que nunca va a tener reconocimiento y que básicamente que es un fracasado, ¿no? Y bueno, él se termina suicidando un poco por esto y por todos los problemas económicos que tenía y bueno, tenía depresión básicamente. Y en el capítulo de Doctor Who es como que lo llevan ahí a ver sus obras y él se reemociona viendo que todo el mundo le encanta lo que hizo y que es re famoso. Pero cuando ellos vuelven después a su presente, se dan cuenta de que se había suicidado igual, ¿no? Como que siento que más allá de si llegaba o no la carta, era como un poco fated, tal vez. Sí, que iba a suceder. Obvio. Sí, obvio, no es que haya podido hacer algo y no lo hizo, ¿no? Exacto. Y en cuanto a la otra Ocampo, Victoria, la hermana. La hermana mayor. Bueno, ella se carteaba con nada más y nada menos que Virginia Woolf. No, tremendo. De que tenemos nuestro capítulo muy interesante porque es sobre un cuarto propio. Así que si no han leído el libro, ahí les hacemos un poco un digest. Tienen como el teleresumo, así nomás de un cuarto propio. Sí. Bueno, uno dice cómo se conocieron, ¿no? Porque una autora inglesa y Victoria Ocampo, obviamente autora argentina, un poco más joven y más novel, ¿no? Que Virginia Woolf, cuando se conocen ya era una autora muy reconocida. Y Victoria, obviamente, primero lee a Virginia, no fue al revés, en 1929 por recomendación de la dueña de la librería William Shakespeare and Company. ¡Tremendo! ¡Qué leve! Creo que se llama Sylvia Beach, no me acordaba en ese momento cómo se llamaba, pero bueno, ella conoce a Victoria y le dice tipo, che, tenés que leer esto. O sea, claramente a las escritoras mujeres de la época me imagino que habrá sido un impacto muy grande como conocer ese material por primera vez, porque obviamente antes de Victoria Ocampo había algunos ensayos feministas y había algunas cuestiones sobre la escritura femenina, pero realmente no había nada tan teórico, ¿no? Por así decirlo, ni tan punzante como fue Un cuarto propio, que es, si no lo leyeron y si no vieron nuestro capítulo, un libro sobre básicamente la escritura en mujeres, ¿no? Y porque las mujeres por mucho tiempo no han podido escribir, no han logrado publicar, no han tenido el mismo reconocimiento que los varones. Donde, bueno, Virginia Woolf desarrolla toda su teoría sobre esto de que una mujer para poder escribir debe tener dinero y un cuarto propio, cosa que Victoria Ocampo claramente tenía. Tenía muchos cuartos. Algo que tenía era cuartos. Y yo no sé por qué me las imagino las dos, tipo, tomándose un tazo y como si como muy aristócratas. Ella es muy aristócrata. Bueno, ahí ella le genera mucha admiración, obviamente, lo que había leído y la figura de Virginia Woolf, que ya para ese momento, como dije, era una autora muy reconocida, porque además de ser escritora de ficción y de teoría, como en el caso de Un cuarto propio, ella además era editora y también publicaba lo que sería un poco de artículo periodístico, digamos, por así decirlo, que es lo que hacía Victoria Ocampo, ¿no? O sea, que Victoria Ocampo no escribía ficción estrictamente, sino que siempre escribió más bien palo ensayístico, crítica literaria, artículos en periódicos, y se la reconoce también por su labor editorial y sus traducciones. Sí. Y bueno, ahí se conocen en Londres en 1934 porque nada más y nada menos que Aldous Huxley, el autor de Brave New World, Un mundo feliz, la lleva a una convención y le dice, va a estar Virginia Woolf, que vos sé que te encanta, así que vení a ver si la conocemos. Y bueno, nada, la lleva ahí y le presenta a Virginia Woolf.
Casual. Vele que te presento. Que Aldous Huxley te presenta a Virginia Woolf. Sí. O sea, con quién se codeaban. Y Ocampo, para ese momento, había publicado 2 libros que tuvieron mala recepción de la crítica. Eran 2 libros de crítica literaria, uno sobre Dante, que no me acuerdo nombres, no sé qué, Beatrice, pero como que hace una historia sobre la Divina Comedia. Y tiene otro libro que se llama Los Nenúfares, también ensayístico, que no fueron bien recibidos por la crítica argentina, ¿no? Hay que ver, la verdad yo no los leí, hay que ver si fue una cuestión ahí también de sexismo o si realmente no eran tan valiosos por ahí como lo que publicó posteriormente. Sí. Bueno, en 1934 conoce a Virginia Woolf y en 1935 ya publica Testimonios, que es una colección de artículos que se abre con un artículo que se llama Carta a Virginia Woolf, que es literalmente una carta que la había escrito Virginia Woolf. Porque ella un poco ya tenía en mente el libro, ya tenía cosas escritas y de hecho algunos ya se habían publicado creo que en diarios y revistas, pero medio que la idea de publicar el libro un poco surge al entablar correspondencia con Virginia Woolf y ella dice como que quería hacer un libro que fuera como tener esas conversaciones. El libro no es de cartas sino de artículos, pero como que el espíritu un poco era ese. Y bueno, cuando se conocen quedan las dos maravilladas, ¿no? E inician ahí con la secuencia esta de cartas, secuencia que se mantiene hasta 1940. Recordemos que, bueno, estalla la guerra en Europa y además Woolf muere en 1941, también como Pizarnik se suicida. Y en este periodo, cuando la conoce, Woolf le escribe a Vita, recuerden que Vita es su amante, Vita Sackville West, por la cual le escribe el Orlando, le escribe I am in love with Victoria Ocampo. Ay, por lo cual yo digo, después tipo los historiadores están como, sí, eran muy buenas amigas. Se juntaban en un cuarto a hacerse trencitas. A su amante lesbiana que está enamorada de otra mujer. O sea, qué duda cabe. Pero bueno, obviamente, no sé si había mucho vínculo erótico en el sentido como por ahí más de Pizarnik y Silvina, ¿no? Que está esa duda. Pero sí, obviamente fue una relación de admiración y tal vez de... platónica. Como... Claro, de admiración platónica. Que podría haber sido tal vez un romance, pero bueno, no era el contexto. Y se vieron en persona solo 3 veces, así que bueno, también por esta cuestión de la distancia geográfica, obviamente no iba a prosperar ese vínculo. Y Ocampo quemó muchos de sus papeles privados, pero decidió conservar las cartas que le envió Woolf, que son en total 25, algunas son muy cortitas, son tipo notitas como diciéndole, perdón que te escribí tarde, cosas así medio a lo porcelana. Virginia Woolf era el hombre. Sí, hay un par de cartas que son básicamente una secuencia de ellas desencontrándose en Londres, como que dicen, que vamos para tal día, y al final como que no se pueden encontrar, e incluso en un momento Virginia Woolf le manda un telegrama como para... ver si se pueden ver ese día y al final no llegan. Entonces, bueno, como que pasaba mucho todo el desencuentro porque imagínense que Victoria Ocampo iba frecuentemente a Europa, no es que no tenía los medios económicos, obviamente ya podía viajar medio que cuando quisiera, si no era por una cuestión de trabajo. Pero bueno, después las dos estaban muy ocupadas porque las dos eran escritoras. Además los Woolf tenían la casa en Londres, pero también tenían una casa en el campo. Entonces a veces Victoria Ocampo está en Londres, pero Virginia Woolf está en su casa de campo y así como que se van desencontrando. Pero en el libro no están publicadas muchas de las cartas que envió Ocampo. O sea, tenemos como la respuesta de Virginia Woolf a una carta que no está. Que eso no sé si ella es parte de las que quemó, ¿no? Porque sí se conservan las que recibió, pero no las que envió. Porque obviamente las tendría Virginia Woolf, ¿no? Claro, sí. Y si no se recopilaron del otro lado, digamos, no sé. Y algo muy interesante de las cartas es que están en inglés, pero también muchas están en francés. Ellas ahí muy... Sí, porque ellas, las Ocampo, las educaron en todos los idiomas, obviamente. Y me parece también interesante que Woolf no hable español. De hecho, es algo que ella dice varias veces en las cartas, como que se siente mal por no poder leer lo que escribe Victoria Ocampo, por lo menos cuando todavía no está traducido, ¿no? Dice, bueno, voy a esperar a que te traduzcan al francés para poder leerte. Claro. Y no puede leerla en castellano. La primera carta de Ocampo, ella la llama a Woolf una escritora vital. Y ahí voy a leer lo primero que le dice, básicamente. Acá mientras, es una de las que se conservó. Estefanía Delgado dice, las Ocampos se cargaron a 2, arre. Tal cual. Tal cual. Bueno, acá ya le manda, por favor, Virginia, no piense ni por un instante que estoy tratando de adularla. Odio esas cosas. Cuando usted habló ayer de K. Mansfield, que sería Catherine Mansfield, la poeta, tremendo, y yo dije que no se la debía comparar con usted o con otros que conozco, es porque, aunque yo pueda ver perfectamente el encanto que tienen, significa muy poco para mí. No me gusta comer y no alimentarme. Soy una persona muy voraz y creo que el hambre lo es todo. No me avergüenzo de estar hambrienta. ¿No cree usted que el amor es nuestra hambre de amar? Estoy hablando de amor con mayúsculas. Por eso digo, bueno, ahora... a mí. A mí, como quien dice a mí. Pero también hace
uso esta metáfora del hambre y el apetito para la creación literaria, y ella dice: lo que me espanta en Europa, Francia, España e Italia es una especie de olvido del apetito entre las personas. Entre nosotros hay apetito, pero todavía falta el alimento y llegamos hasta aquí hambrientos. Y acá en realidad ella está haciendo referencia un poco al tema de la cultura, ¿no? En Europa y en Latinoamérica. Recordamos que, bueno, en este momento hay un boom súper importante de escritores, sobre todo acá en Argentina. Como decíamos, está todo este círculo de gente como Lazo Campo, Bioy Casares, Borges, que están produciendo un montón de cosas. Y por ahí ya lo que ves como estas ganas, ¿no? Que tienen todos de producir y de escribir, pero lo que dice ella, falta el alimento, es como si estuviera diciendo un poco que falta como ese acervo, ¿no? Literario y esa cultura que ya tiene tan aferrada a Europa. Que también es un poco elitista, ¿no? Obviamente porque está como siempre desde el lado del colonizador, tal vez como menospreciando por ahí lo propio, siendo que también en Argentina se estaban produciendo cosas por ahí incluso de calidad superior a lo que se estaba produciendo en Europa, ¿no? Y a esto Virginia Woolf le va a responder: estoy de acuerdo con lo del hambre y estoy de acuerdo en que por lo general estamos saciados o tan hambrientos que no tenemos apetito. Cuánto me interesa su lengua, que tiene una boca enorme y ninguna palabra, algo muy diferente del inglés. Y ahí también, o sea, su lengua siendo el castellano, no si lo leemos de manera metafórica para la literatura, que tiene una boca enorme y ninguna palabra, algo muy diferente del inglés. Obvio que ella envalentonadísima porque tienen a Shakespeare, tienen a Marlowe, ¿no? Como que tienen todas estas grandes figuras de la literatura inglesa que en el habla castellana tal vez como que todavía no estaban tan consolidadas, pero también es un poco menospreciar la lengua castellana, porque sí, digo, si bien es la lengua del colonizador, obviamente de España vienen con un acervo cultural muy importante, sobre todo, a ver, tenemos el Quijote, que es la primer protonovela, Calderón de la Barca, como sí, obvio, ¿qué me estás diciendo? La ningunea, un poco la ningunea. Los romanceros, puedes leer, puedes aprender castellano. Cara de plata. Valle Inclán. Así que bueno, esas son las primeras cartas que tenemos. Después, como les digo, no hay tantas cartas de Victorio Campo. Sí tenemos como las respuestas de Virginia Woolf. Y acá en la carta que tienen después del encuentro, tienen un primer encuentro en Londres, después de que se conocen, obviamente. Ella va, no sé si está de vacaciones o por trabajo, y logran concretar una cena, ¿no? Hay como muchas cartas que son ida y vuelta de qué hacemos cuando nos juntamos, hasta que, bueno, finalmente logran concretar algo. Y acá Victoria le dice: ¿cómo hacer, Virginia, para pegar a Europa a América y secar el océano que la separa? ¿O cómo hacer para pasar de uno de esos dos continentes que me dividen? ¿Cómo hacer para secar mi corazón de tantas nostalgias? Ella torturadísima. Bueno, nada, se ve que esta separación como que le pareció muy fuerte. Ella quería seguir hablando con su querida Virginia Woolf. Pasa que encima Victorio Campo tenía una agenda muy ajetreada. Y bueno, Virginia Woolf haciéndose cargo también de la editorial que tenía con su marido, ponele, / compañero. También, ¿no? Y acá le dice algo muy interesante sobre la crítica que le hacen a ella misma, o sea, a Victorio Campo. Y dice: tengo amigos, hombres que me creen dotada hasta la genialidad, y lo dicen y lo escriben, pero estas declaraciones me han dejado siempre fría e incrédula en lo más profundo de mi ser. Son impuras. Usted entiende lo que quiero decir. Los hombres juzgan a una mujer siempre o casi siempre según ellos mismos, según las reacciones que experimentan con su contacto espiritual también. Sobre todo si no es contrahecha y no tiene una cara desagradable. Es una fatalidad entre ellos, especialmente si son latinos. No pueden entonces servir de punto de referencia honestamente. Y acá, bueno, en referencia a la conversación que seguramente tuvieron durante su encuentro, donde Virginia como que le reconoce su valor literario o de escritora a Victorio Campo. Y bueno, acá aparece este debate, ¿no? De si puede haber un reconocimiento de disparidad, ¿no? Por ahí entre otros géneros. Sí. Porque lo que dice ella es que, bueno, por un lado está la cuestión física, ¿no? De que la ven por ahí una mujer atractiva y entonces le van a decir que escribe bien simplemente para chamullársela, o porque, no sé, como que uno tiene este bias, ¿no? Esta como prejuicio de que alguien que es lindo hace las cosas bien. Y por otro lado, esto de que juzgan según ellos mismos, ¿no? Entonces como que los parámetros de la excelencia para un varón son distintos de los parámetros de la excelencia para una mujer. Entonces como que ya no se siente reconocida hasta que aparece otra escritora mujer, que en este caso encima Virginia Woolf. Obvio, el peso que tiene Virginia Woolf, ¿no? A decirle, a elogiarla, ¿no? Justamente, y su escritura.
Y acá también, bueno, se vincula mucho con lo que está en un cuarto propio, ¿no? Obviamente. Yo me acordaba mucho del capítulo este donde habla de la hermana de Shakespeare, ¿no? Y de cómo escribiría la hermana de Shakespeare si hubiera sufrido todo lo que tendría que sufrir una mujer en la época. Y siempre es una escritura como deformada y por eso también me parece que son cánones tal vez distintos en cuanto al valor literario. Y después aparece una carta donde se discute la traducción de un cuarto propio, o sea, Room of One's Own, que Victoria Ocampo es la que realiza la primera traducción del libro, con la Editorial Sur, que era este grupo al que pertenecían. También, bueno, tenían la revista y publicaban libros. Sí. Entonces, en la carta, Woolf le ofrece también traducir el Orlando. Mansa tarea. Le dice, traducime, como que se le dice como, sí, encárgate. Le dice, traducí un cuarto propio y después, si querés, hay otros libros como Orlando o Alfaro, le dice. Claro. Encima me encanta porque se hace lo humilde, como, sí, obvio que conocemos tus libros. Pero le termina tocando a Borges traducir el Orlando. Que yo no leí la traducción, lo tengo en inglés, así que no sé si está buena, pero me imagino que, bueno, Borges. Sí, bueno, obviamente. No sé si entre Victoria Ocampo y Borges quién tenía mejor inglés, claro. Pero ambos grandes conocedores del idioma casi a nivel nativo, diría. Y acá encontré en una entrevista que le hacían a Borges, que le preguntan por este vínculo entre como todas las mujeres, ¿no? Como Victoria Ocampo y Woolf. Entonces, acá dice, recuerdo que Victoria Ocampo le dijo a Virginia Woolf que ella procedía de la República Argentina y entonces Virginia Woolf le dijo que ella creía poder imaginarse el país. Y se imaginó una escena de personas en un jardín o en un prado tomando refrescos de noche en un lugar, bueno, con árboles y luciérnagas. Y Victoria le dijo cortésmente que eso correspondía exactamente a la República Argentina. Entonces esto nos da a entender que Borges estaba en la misma convención que Huxley, que Victoria Ocampo, que Virginia Woolf. Que estuvo ahí mirando todo como... Igual siento como que él no entendía nunca nada, como que Borges estaba re en su mundo. Por eso se quedó así. Y bueno, acá es cuando le ofrece esta traducción, le dice, ha llegado el Lawrence, porque Victoria Ocampo también traduce un libro de H.D. Lawrence, de H. Lawrence. Que es un poeta y bueno, también creo que tiene novelas. Le dice, un libro magnífico, aunque no puedo leer una palabra, porque claro, le mandó su traducción. No sé para qué se la mandó. Claro. Me pondrá muy orgullosa de que un cuarto propio tenga ese mismo estilo. O sea, como eligiéndola como la favorita para que haga la traducción, ¿no? Y dice, esta mañana tuve noticias de su agente y aunque parezca mentira, en el mismo correo recibí una copia de la señora Dalloway en una traducción española. Creo que catalán, así que no elija ese. No elija ese. Pero aparte creo que catalán, o sea, la pobre. Me parecía como que de la parte de Victoria hay como muchísimo énfasis en la admiración que le tiene y por parte de Virginia, si bien seguro hay admiración también y muchísima... como buenos sentimientos hacia Victoria, también es como un medio de negocio, ¿no? Esto de como que está expandiendo a Latinoamérica. Sí. Igual me imagino, bueno, para la editorial como represtigio en aquel momento poder traer... Obvio. ¿Y quién iba a hacer una traducción de Virginia Woolf en Argentina sino Borges y Victoria Ocampo, ¿no? Como los escritores del momento. Exacto. Bueno, y hay una anécdota de que... Borges decía que el Joyce de Ulises era intraducible y de repente cuando lo traducen como que vienen todos corriendo a contárselo a Borges. Y que está como, bueno, era una opinión nomás. Claro. Y bueno, acá llegamos a 1936 y esta carta me rompe el corazón. Acá, bueno, ya se está poniendo todo medio turbio en Europa, ¿no? Obviamente, por el avance del fascismo. Y Virginia Woolf le escribe a Victoria Ocampo. Espero que esté haciendo nuevos amigos y encontrando nuevas cosas que agiten las aguas en Sudamérica. Acá vivimos bajo la sombra del desastre. Jamás he conocido una época tan cargada de presagios. Incluso los artistas están deprimidos y lánguidos y no logran terminar sus cuadros. Me alegro tanto de que haya publicado el cuarto. Quiero escribir muchos más libros sobre toda clase de temas. ¿Usted también está escribiendo, dando conferencias? Y eso de quiero escribir muchos más libros sobre toda clase de temas, es como, chao, porque esto es de 36, ella se muere en el 41, ¿no? O sea, son 5 años y realmente no logra publicar tantos libros en ese periodo porque, como decimos, está la guerra, ellos están todo el tiempo huyendo, se van a la casa de campo y ahí ella tiene una depresión muy fuerte, ¿no? Sí, también pierden como la agencia, ¿no?, de la editorial que administraban, porque, bueno, obviamente ante un contexto de guerra, ¿no?, que se sobrevenía, lo primero que dejan de producirse son libros, ¿no?, como bienes no necesarios. Y acá, me olvidé ponerle el papelito a la última carta, pero bueno, acá está la última que le manda Virginia Woolf, es de 1940, o sea, un año antes de su muerte, pero, de nuevo, como decimos, por el contexto de guerra se entiende que tal vez no estaba en las mejores condiciones, ¿no?, para poder mantener la correspondencia. Y acá le dice, bueno, como que le da una disculpa por no haber respondido por mucho tiempo
Y termina diciéndole, y si Londres sigue en pie y aún vivimos, la próxima vez que venga a Inglaterra, venga a visitarme a nuestro nuevo domicilio si no ha sido bombardeado, en el 37 de Mecklenburgh Square. Incluso aquí, cerca de la costa, pueden llegar los alemanes, pero no voy a escribir lo que usted puede leer en cualquier periódico, esto solamente para pedir disculpas, para agradecerle y enviarle mi cariño a través del océano. Que encima me parece tristísimo porque es una despedida, ¿no? La carta esta es como que ya medio que se sabía lo que venía. Sí. Y bueno, aprovecha la oportunidad como para como agradecerle también por las traducciones, ¿no? Y por toda la amistad y el cariño que le dio a lo largo de los años. Además, los regalos, que son muchos. Le envió un montón de flores y le envió mariposas. Bueno, acá justo te iba a leer que Sol nos comentó todo el tema de las mariposas en esas cartas. Ellas sabían cosas, puso. Tal cual. Tal cual. ¿Qué sabían? Y bueno, y le envía su cariño, ¿no? Así que es como también una despedida triste, tal vez, pero bueno, en cambio, como a diferencia de las otras relaciones, como que no quedan en malos términos. Sí hay muchas cartas de Victoria como aclarando malentendidos, entonces de Virginia Woolf. Entonces como que no tenemos la otra parte de qué pasó, porque parecería como que muchas veces está atajando, disculpando, porque como que la otra piensa que se ofendió. Entonces hay como un par de cartas que son como, ay, no, disculpa, yo sí quería que publiques un cuarto propio. Ay, no, perdón que no te pude ver. Digamos. Claro. Así que ahí como medio a lo Polsteland, como que está Virginia Woolf mandándole todo el tiempo sus disculpas porque no se pueden ver o porque esto como que se interpretó mal algo que dijo. Pero bueno, parecería que fue una relación muy cariñosa realmente. Y bueno, lamentablemente no pudo continuar por la guerra y por luego la muerte de Virginia Woolf, pero parecería que siempre estuvieron en buenos términos, no como los otros. Claro, sí. Y después lo que incluye el libro es unos extractos de los diarios de las dos. Y sobre todo está bueno el diario de Virginia Woolf porque puedes ver un poco la perspectiva, ¿no? que tenía también de Victoria. Sí. Pero creo que está un poco atletizado por su marido, que fue el editor, ¿cómo se llama? Stephen. Sí. Woolf, que además de ser poeta, también le editó las cosas póstumas a Virginia Woolf y se cree que pudo haber cortado bastantes cosas de los diarios, como ocurrió, por ejemplo, con Sylvia Plath, ¿no? Que se cortaron muchas cosas de sus diarios y de sus poesías. Entonces, por ahí hay cuestiones acerca de la relación que no nos llegaron, pero en sí parecería ser bastante todo sólido, ¿no? Todo sí, sólido y amigable, digamos. Y también como fructífero en términos de la publicación, los avances en ambas editoriales, ¿no? Como que ambas eran mujeres emprendedoras, ¿no? Como que llevaron a cabo esto que Woolf decía en Un cuarto propio, ¿no? De que al tener un cuarto propio y los medios para poder escribir, como que un poco la labor de esa mujer era esa, ¿no? Y bueno, ambas no solo fueron fundadoras de editoriales, sino que permitieron que un montón de libros y un montón de autores se difundan en sus respectivas zonas. Exactamente. Bueno, acá estuvimos contestando algunos comentarios. Nos dicen que les gustó nuestro video sobre Mariana Enríquez. Y bueno, nada, nuevamente reiteramos, ahora que ya estamos acercándonos hacia el final, que al final de este vivo se va a estrenar una nueva sección. Nuestra primera entrevista nocturna con Chi, que es autora de Los Nacimientos, un libro muy lindo, que ahí también en la descripción del video van a encontrar el link donde pueden adquirirlo, y próximamente vamos a hacer un capítulo, ¿no? Propiamente analizando los cuentos de Chi, así que ahí vamos a poder conocerlos más en profundidad. Quédense en nuestro canal. Sintonicen el canal. Y bueno, creo que eso ha sido todo por el vivo de hoy. Muchísimas gracias a todos los que pusieron like. Estamos a 111 minutos de habernos... Welcome to my twisted mind. de haber arrancado el vivo, y con este timing le damos final puntualmente casi a cerca de las 10 de la noche. Así que bueno, por favor, quédense, que ya mismo... Me re quemaban la cabeza. Ya estreno el video, ya.